Y nosotros volvemos acá a tratar de discutir lo que está pasando en la República Argentina, tratar de analizar lo que dejó esta semana, una semana en la cual el mismo presidente de la Nación dijo esto que estás viendo acá, nada que festejar. La realidad es concreta, es algo que nosotros venimos hablando durante todas las semanas. El ajuste ya pasó, no es un acuerdo sin ajuste, es un acuerdo con ajuste, el ajuste ya ocurrió. Lo dijeron voceros y miembros del gobierno nacional, el ajuste fue lo que generó la derrota de las elecciones del oficialismo, esto es a palabra de ellos, pero la situación es muy compleja a partir de ahora. Compleja porque obviamente hay un acuerdo que hay que cumplir, obviamente hay una situación que luego se va a discutir, obviamente la política lo va a discutir, pero a partir de ahora hay que pensar qué es lo que viene. Porque viene un ajuste. Es más, hoy la propia número 2 del FMI reconoció que va a haber un quite gradual de los subsidios en la energía. Entonces, obviamente, ahí va a haber un ajuste. Y la pregunta es, ¿puede la República Argentina, puede hoy la mitad de las personas que están en la pobreza, pueden afrontar, por ejemplo, un aumento en su tarifa de energía, en su tarifa de agua? ¿Se puede afrontar esto? Bueno, la situación es así. Es así, y es más, durante mucho tiempo veníamos hablando, va a haber ajuste con acuerdo o había un ajuste sin acuerdo. Bueno, el acuerdo está. Ahora lo cierto, lo concreto es que el propio ministro Guzmán tiene que empezar a afrontar lo que está de cabotaje, por decirlo de manera. Ya cumplió una parte de su objetivo. Ahora hay que frenar otra parte del objetivo, que es la inflación. Agustín Álvarez Rey, ¿cómo estás? Sí, semana clave, Juan Cruz. Lo venimos charlando la semana pasada, ¿no? Y ahora las cartas sobre la mesa. ¿Qué va a pasar a partir de ahora si realmente el gobierno, que tenía como excusa, dos excusas, ¿no? Manejaba la excusa de la pandemia y la excusa de acuerdo como el fondo. Con estas dos cuestiones medianamente resueltas, bueno, veremos este año cómo se desempeña la economía. Ahora, el presupuesto que presentó Martín Guzmán hace unos meses, si no se le paga el fondo, no sería tan dibujo, ¿no? También la pelota queda en la cancha de la oposición. Exactamente, viene esa situación. Lo saludo a Javier Borelli. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, recién decía Agustín muy bien, hubo un presupuesto que presentó Guzmán en septiembre. Decía que iba a haber un déficit de 3,2%. Sí. Al FMI le prometió ahora 2,5%. Esa diferencia porcentual, se la preguntaron a Guzmán de dónde iba a salir. ¿Qué lugar se iba a quedar con una partida económica menos? No lo pudo contestar. Bueno, parte de eso estará también en definir qué pasa con la posición de la oposición y con la posición de los propios. Se habló mucho del silencio de Cristina, pero hay otras personas que también integran el frente que mucho no hablaron. ¿Qué pasará, Juan? Eso lo vamos a saber estos días. Sí, a ver, la información concreta es, hay un sector del oficialismo que guarda silencio por si esto sale mal. Porque si esto sale mal, el oficialismo tiene la parte del oficialismo de decir, bueno, lo concreto, lo cierto es que nosotros esto lo advertimos. Esa es la estrategia. Después vamos a pensar si es una estrategia acertada o es una estrategia incorrecta. Tenemos unos grandes invitados para poder discutirlo. Pero a ver, en este preciso momento vamos en conexión con Daniel Herrero, él es presidente de Toyota Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Juan Cruzán te saluda y todo el equipo acá de Crónica HD. Buenas tardes, muy bien y muchísimas gracias por el llamado. A ver, Daniel, desde tu lugar como presidente de Toyota, miembro de ADEFA, que es la Asociación de Fabricantes de Automotores, ¿qué futuro depara este acuerdo con el FMI? Ya, yo lo celebro porque el acuerdo con el fondo básicamente lo que te da es un marco de previsibilidad sobre el futuro y obviamente sienta las bases para encarar ese proyecto de crecimiento sustentable y desarrollo que necesita la Argentina. Si nos ponemos del lado de lo que es el sector privado, el cumplir con los compromisos te mantiene vivo todas las líneas de crédito, de financiamiento, tanto nacionales como internacionales, que son fundamentales para que el sector privado pueda invertir, crecer y generar empleo para incluir. Si vamos a lo que es el sector automotriz, cualquiera de nuestros proyectos son proyectos que tienen una duración de modelo de 10 años. Entonces, tener este marco de previsibilidad y posibilidad de financiar proyectos de tan largo plazo, para mí hablan de que es bueno y que creo que permite el crecimiento que todos queremos. Ahora, Daniel, desde el sector automotriz, ¿qué es lo que esperan para este 2022? Más allá de lo que genera, lo que vos recién estás contando. Por ejemplo, ¿qué situaciones se están viviendo? ¿Va a haber un alza? Porque, a ver, lo cierto es que vos estás diciendo que hay una realidad, que hay un sector que lo reconoce y que ve con beneplácito esta situación, pero también hay una parte de la población que cada vez se le hace más difícil llegar a su automóvil.
Bueno, el tema es que ahí es donde todos tenemos que trabajar en conjunto. Si analizamos el sector automotriz y vemos en el arranque del 2021, fin del 2020, el presupuesto necesitaba sí o sí las retenciones sobre las exportaciones de la industria automotriz. En ese acuerdo de diálogo entre sindicatos, gobierno y empresas, nosotros logramos lo que llamamos esa teoría del incremental, en donde las exportaciones incrementales del 2020 no iban a tributar derechos de exportación, pero sí iban a tributar lo que eran los impuestos locales y la generación de empleo de lo que se hiciese de más. Y logramos prácticamente duplicar en el 2021 las exportaciones de la industria automotriz. Logramos que la mezcla de los vehículos nacionales fueran casi el 50% en este mercado y estamos viendo para el 2022 un crecimiento de producción mínimo del 30%. Entonces creo que... Ahí te interrumpo, Daniel. ¿Ese incremento de la producción del 30% tiene que ver con esas ciertas restricciones que se conoció en las últimas semanas que el gobierno había impuesto para la importación de autos? Es decir, al haber un tope en esa importación de autos, vos tenés que incrementar la producción local. Claro, tenés que incrementar la producción local, exportar y un poquito, bueno, buscarle la solución a esos dólares que nos faltan. Creo que es una gran oportunidad, la Argentina lo puede hacer. En el caso de Toyota, el 80% de lo que fabricamos se exporta y creo que es parte de la solución a lo que viene, ¿no? A veces no hace falta tanto achicar como mejor a lo mejor crecer. Entonces esa incrementalidad, aún como ha pasado el año pasado, de decir, bueno, el incremental de exportación no paga derechos, pero genera empleo, genera movimiento, creo que es lo que hay que trabajar, lo que yo llamo en consenso y diálogo, ceder para crecer y hacerle un traje a medida a cada una de las industrias de la Argentina que puedan crecer. Creo que son muchas, ¿no? Daniel, me quedo con esa frase, ceder para crecer, y además me imagino que ya estás preparándote para hinchar por Toyota en el TC, ¿no? Es la última novedad que tienen ustedes. Obviamente ahí estaremos en Vietnam, la verdad que es muy bueno. Pero bueno, ahí tenés otro ejemplo. Nosotros con el automovilismo y lo que nos ha permitido crecer, hoy tenemos una Hilux de Gazoo Racing, que es un modelo global y donde ingenieros argentinos trabajan para desarrollar ese modelo. Entonces creo que con lo que viene de la industria automotriz, conectividad, vehículos electrificados, creo que tenemos oportunidades de volver a crecer y a ponernos entre uno de los pocos que fabrican autos. Así que no es fácil, pero hay que trabajar. Perfecto. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros en Crónica. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Y nosotros seguimos acá con nuestros invitados que los empezamos a presentar. Está Carlos Malatón con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir de nuevo. A ver, te voy a presentar, mirá cómo te lo voy a decir. Casi sos el vocero del optimismo del acuerdo. No, yo no tengo nada que ver con ninguna de las partes, ni con el oficialismo, ni con la oposición. Yo estoy con el partido de Javier Milei. Pero cuando yo opino sobre esto, opino como analista económico. Y sí, soy muy optimista. Y ahí te pregunto, porque lo estás, al comentarlo vos, Javier Milei es muy pesimista con el acuerdo. Y vos sos muy optimista. Bueno, cuando te sentás a tomar un café y le decís como consejero de él, che, Javier. No, porque no soy consejero. Yo soy un militante del movimiento de él. Me defino simplemente como un puntero. A título gratuito. ¿Puntero? Y soy un puntero, yo soy un puntero político. Puntero de Milei. Puntero de Milei. Sí, puntero de Milei. ¿Puntero peronista de Milei? No, yo soy el puntero liberal, amigo del Movimiento Nacional Justicialista. Siempre, ya sabes perfectamente, pertenezco al área no gorila del liberalismo argentino. ¿Está bien? Y a partir de ahí lo que nosotros decíamos, hay un sector del oficialismo, recién hablábamos en la preproducción con Agustín Álvarez Rey, hay un sector del oficialismo que cree que el silencio es el remedio ante el posible fracaso del acuerdo. ¿Vos coincidís con esa mirada? Mira, Juan Cruz, claramente, por mis análisis económicos, que no son de ahora, es lo que yo vengo diciendo hace años. Yo dije que en octubre del 2021 era el piso definitivo de la Argentina. Fíjate con la fuerza que salió la economía. Todos te están reportando más producción, más venta, más demanda. Lo que hace falta justamente es crear oferta. La economía está al taco, salió con todo. El país se está recuperando. A mí me parece que el acuerdo con el Fondo Monetario va a quedar obsoleto. ¿Obsoleto? Obsoleto. Y se va a incumplir. Pero ¿sabés por qué? Porque se va a sobrecumplir. Se va a sobrecumplir. Pero para, el gobierno, si había tu optimismo ya cada vez Guzmán no es tan optimista. No es un tema de Estado. Es lo que yo está diciendo Guzmán, Carlos, para un poquito. A mí me parece que ni los analistas del fondo, que no entienden nada, no sirven para nada,
ni los funcionarios del área económica entienden la dinámica en la que entró la economía argentina. Vamos a volver a tener equilibrio fiscal en Argentina. La recaudación va a ser gigante. Sin aumentar impuestos va a ser enorme. Además vas a tener un superávit en la balanza de pagos tremendo. Sí. Argentina va a conseguir las divisas necesarias para poder pagar la deuda, la que vence en los próximos años. Claro, entonces, pero por eso te digo que es obsoleto. Se va a sobrecumplir, las metas se van a sobrecumplir sin ningún esfuerzo. Es por el cambio de ciclo argentino. Guillermo Moreno está con nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, siempre un placer también tenerte. Guillermo, ¿qué opinión tenés de lo que está diciendo Carlos? No, bueno, lo que dice Carlos, yo lo respeto, una persona que valoro. Pero yo te dije hace mucho tiempo a vos que la política económica de Alberto era una continuidad de la de Macri. ¿Te acordás? Sí. ¿Cuánto hace que te lo dije? 6, 7 meses atrás. Y antes también. Y antes también. Principio de año, te diría. Sí, el año pasado también. Salió un artículo hoy de Sturzenegger, ¿lo leíste? Sí. Donde él sostiene, obviamente, que estaba de acuerdo y que las posiciones que se habían... Es como que se continuaron las posiciones que él había iniciado. El artículo de Sturzenegger hoy dice las políticas de Macri de Alberto Fernández. A confesión de parte, relevo de Puebla. Mira, fracasó Macri a los 15 días de haber asumido el gobierno. Y desde ese fracaso, que fue cuando duplicó el precio de la comida, lo empezamos a decir en Crónica acá, que ni Videla se había atrevido a hacer lo que hizo Macri, que duplicar el precio de la comida. No, bueno, de ese fracaso no salimos. ¿Y Alberto lo triplicó? Pero mirá, la única posibilidad... Los números de inflación hablan por sí solos. La única posibilidad de que Macri esté recuperando en las encuestas, habiendo sido el desastre que fue gobernando, es porque este es peor. Así que imagínate... Bueno, está el dicho que dice, malos vendrán, que buenos te harán, ¿no? Imagínate que en esta continuidad de la política económica, de neoliberales a socialdemócrata, y te había dicho yo acá también, que el presidente de Chile que va a asumir, vamos a ver qué va a elegir como ministro de Economía, la última vez que estuve con vos. Bueno, ¿qué eligió de ministro de Economía? El mismo que estaba ahora de presidente de Banco Central, que era el mismo que tenía Bachelet. Se pasan la pelota de uno a otro, pero en la política económica es lo mismo. Mirá, los radicales, el PRO y estos progresistas son lo mismo. Lo único que somos distintos, ¿sabés quiénes somos? Los peronistas. Los peronistas. Ahora, partiendo de esa base, hay cierto grado de optimismo que Alberto Fernández hoy salió a cortarlo, a decir no hay nada que festejar. Pero ¿quién va a estar optimista? No, lo demás, Latón es un hombre del sistema financiero, yo lo acepto, él dijo, mirá, soy un puntero. Pero el que nos está mirando, ¿va a estar mejor o peor con esto? Pero muchísimo peor el que te está mirando, porque acá de Nordelta y de la Pampa Húmeda y del sistema financiero, aunque a vos te cantaría, no te ve nadie. Los presidentes de los bancos a vos no te ven, que son los que van a estar bien. El sistema financiero a vos no te ve, capaz que te ven los empleados, pero eso no corta... Bueno. Cuando los puteo un poquito miran y llaman. Bueno, sí, porque Nordelta a vos no te ve. La Pampa Húmeda a vos no te ve. Por lo tanto, los que van a estar bien, a vos no te ven. A vos te ven los jubilados, los pensionados, los trabajadores. Los pequeños y medianos empresarios, sean urbanos o rurales. Esos son los que te ven a vos. Bueno, esos van a estar todos mal. Y a vos te ven los industriales, que son el pato de la boda. El pato de la boda de este esquema macrista y albertista son los industriales. ¿Dónde quedó claro eso? En el artículo que publicó el Fondo Monetario el 10 de diciembre, que es el famoso comunicado de prensa. Ahí está también con nosotros Manuela Castiñera. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo así de espaldas, pero en realidad hasta ahí nos estamos viendo como si fuese cara a cara. Manuela, bueno, ya has visto dos posiciones totalmente contrapuestas y me parece que la tuya va a ser un poquito contrapuesta a las dos. Sí, en primer lugar creo que cabe una pregunta para todos aquellos que nos están mirando, que es ¿quién gana y quién paga el costo de los que ganan con este acuerdo con el FMI? Recién salía el presidente de la Toyota, empresa en la cual se está implementando la reforma laboral en los hechos, se ha votado, le han quitado los fines de semana y el pago de horas extras a sus trabajadores. Dicho esto, creo que es importante decir que creo que este acuerdo hay que rechazarlo porque constituye un triple escándalo. En primer lugar, porque legaliza la estafa macrista de contraer una deuda que vos no podés pagar y que se fuguen todas las divisas y que sirva para la timba financiera de tus amigos. Con el argumento que vos estás dando y sumándome a la posición de Guillermo Moreno, y después lo quiero escuchar a Carlos sobre esto.
Vos lo que estás diciendo es que los que son los ricos, con esto se van a volver más ricos. Y los pobres van a ser más pobres. Exactamente, porque voy al segundo escándalo de esto, que es la pérdida, que es político, es la pérdida de soberanía de la Argentina, ¿eh? Y esto lo han dicho propios integrantes del Frente de Todos. Tener un equipo del FMI que cada 3 meses te controla de manera vinculante le debemos plata, ¿no? las cuentas, bueno, pero es una deuda... A un ciudadano común un banco lo controla también. Esto es un Estado. Bueno, pero esto es un Estado. Sí, ya lo sé. Ahora, ¿sabés qué pasa, Juan Cruz? Está buena la pregunta. ¿Sabés qué se va a transformar en la Argentina? En el nuevo virreinato del Río de la Plata. ¿Eso es un Estado soberano? No. Esos son tipos de traje de negro viniendo a mirar la economía y diciendo, que el acuerdo no... vos no podés decidir. Vos, no importa lo que discutamos ahora, porque va a venir el FMI a decir todo lo que dice la Argentina. Pero supone que el acuerdo no es tan estricto en ese sentido. Supuestamente eso ya está anunciado. Hay triple... Sí. Cada 3 meses vinculante una revisión del Fondo Monetario. Ojo, y además la tercera estafa, el tercer escándalo, el ajuste económico. El ajuste empezó, pero no terminó, Juan Cruz. El ajuste va a seguir. Bueno, eso es cierto. 16.000 millones van a ajustar en los próximos 4 años con este preacuerdo que ya están instalando. Entonces, del ajuste que la sociedad que nos está mirando ya sufrió el año pasado y sintió que se ahogaba en un país devastado, bueno, sumale 4.000 millones más, y 4.000 millones más, y 4.000 y 4.000. A ver, sí, Agustín. No, la pregunta es si había alternativa, Manuela. ¿Cuál era la alternativa, digo, y también para Guillermo? ¿Cuál era la alternativa ante este acuerdo que, más allá de lo que planteaba Carlos la semana pasada, que era desconocer, ni bien vos asumías, tenías que desconocer este acuerdo, esto planteaba Carlos la semana pasada, ahora, con todo jugado, 2 años de gobierno, ¿había alternativa? ¿Cuál era el margen que tenía Guzmán para Siempre hay alternativa, porque si no tenemos un doble estándar, pareciera que la única manera es someter al país, perder la soberanía, ajustar, que la paguen los trabajadores, que nunca los que la contrajeron la paguen y la fuguen. La alternativa tiene que ser un plan económico en función de los trabajadores. Y además esa es una pregunta que se hace en muchos sectores de la economía. ¿Qué alternativa hay ahora al crecimiento? Porque la carta que dijo Alberto el viernes y Guzmán, acá yo creo que, o sea, es una carta de Navidad, Papá Noel y a los Reyes Magos. Crecimiento, ¿cómo se va a crecer? Manuela, es heavy, estamos hablando de 15 años del país. Vos fíjate, Manuela, vamos a hipotecar. Vale la pena preguntarse si hay alternativa, porque se trata de hipotecar al país por los próximos década y media. A ver, seguimos con Punto Cero. Está también Ángel Sangrecio con nosotros, en un ratito la saludo. Pero a ver, hay un sector del oficialismo que dicen que buscaba una épica, la épica del no acuerdo, y que querían esta imagen, mira. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto... A ver, mira. La Argentina cuando no pagó la deuda en el 2001 fue en el último periodo, el último momento que creció. Pero mira, a ver, está con nosotros Adolfo Rodríguez A en conexión con Crónica Che. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por escucharnos. ¿Qué sentís al ver este video que calculo lo habrás visto ya mucho tiempo? Buenas noches a todos. Y fue un momento muy difícil de la historia nacional. Y yo tomé una decisión de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. La deuda debe ser tomada por el Congreso de la Nación y no por el Poder Ejecutivo o por funcionarios del Poder Ejecutivo sin autorización del Congreso. Entonces a mí me parecía que era lo correcto que revisáramos la legitimidad o la ilegitimidad de la deuda. Y en este caso, Adolfo, claro, y en este caso ahora puntual, que este acuerdo se hizo con miembros del Poder Ejecutivo primero y que luego del acuerdo van y lo llevan al Congreso de Nación. ¿Qué opinión tenés? No lo llevé, perdón. La deuda se tomó unilateralmente por parte del Poder Ejecutivo, quien se negó a enviarla al Congreso para la de Mauricio Macri. Claro. Entonces ahora hay que arreglar una deuda muy gravosa para el pueblo argentino que fue tomado por un gobierno sin cumplir los requisitos constitucionales. Entonces, ante esto, ¿qué se debe hacer en un mundo
globalizado al que pertenecemos y al que queremos pertenecer. Y me parece que hay que encontrar un acuerdo donde los prestamistas que abusaron del pueblo argentino deben comprender que debemos tener la posibilidad de crecer y de generar la riqueza suficiente para pagar lo que debemos, pero pagarlo, Javier, para que sea posible pagarlo. Adolfo, recién veíamos esa imagen tuya en el 2001. Está esa imagen tuya, está también el recuerdo de Duhalde, ese pequeño gobierno, y hay una imagen que muchas veces incluso Guillermo Moreno, que está acá, comenta, que es el de el presidente que atraviesa la transición. De alguna manera vos tuviste que asumir, igual que Duhalde posteriormente, un momento como de reseteo de la Argentina que después se lanzó de otra manera, vino el kirchnerismo y se creció de otra manera. ¿Vos pensás que lo que a Alberto Fernández le sucede ahora puede ser parecido a eso? ¿Será este un gobierno de transición para arreglar esos manejos? Bueno, siempre se está en transición de una etapa hacia otra etapa. Lo que pasa es que la Argentina tiene que trabajar y producir. Este es el fondo de la cuestión. Si la Argentina la ponemos a trabajar y producir, se achica la deuda, se hace pagable, pero para eso se requieren dos cosas: que nos permitan crecer y poner la férrea voluntad del gobierno, de la dirigencia política y del pueblo argentino para trabajar y producir. A ver, Ángel. Este es el gran desafío que tenemos. No es discutir durante 2 años diciendo que hay que arreglar. Y ahora que hay un arreglo, de discutir 2 años más que para qué arreglamos. Entonces así la Argentina se pone incoherente ante el mundo. Me parece que tenemos que tomar medidas sensatas. Pudimos elegir el camino de reclamar ante la Corte Internacional de Justicia. Adolfo, ese camino no se eligió, lo hablábamos con Carlos Maratón la semana pasada, que él decía había que haber desconocido ese acuerdo desde la toma de deudas desde el comienzo. Sí, Ángel. No, sí, justamente eso, que estamos hablando de que Martín Guzmán viajó también Cafiero, en este contexto histórico donde ya veníamos trabajando en un camino, me parece que no se puede desconocer todo eso. Y además hay otro problema que es instantáneo, que en 50 días tenemos que pagar 2.800 millones. ¿Usted cómo ve que puede avanzar esto sin cerrar una ley para pagarle al FMI? No, por eso hay que hacer un acuerdo que nos permita crecer, que nos permita hacer sostenibles los pagos, que no se tenga que pagar con el hambre y el dolor del pueblo argentino. ¿Y cómo sería ese acuerdo? Que hay que trabajar y producir. Tenemos que venderle al mundo los productos que producimos, tenemos que exportar, tenemos que abrirnos al mundo lo más posible y hacer los mejores negocios. Para lo cual hay que poner una férrea voluntad de trabajo, que creo que ahí es la falla de la Argentina. Siempre los economistas argentinos nos hablan de la macroeconomía. Pero a ver, la macroeconomía es la inflación, el valor del dólar, el valor de la moneda. Adolfo, te hago una pregunta muy cortita porque a ver si se puede responder de forma corta. El que nos está mirando, que recién hablábamos, ¿va a estar mejor o peor con esto? Y si las cosas en la Argentina a partir de ahora se hacen bien, vamos a estar mejor. Bueno, pero hay que hacerlo bien. Hay que poner el país a producir y a trabajar. Igual, Adolfo, lo pensaste tanto que en realidad me haces creer que me parece que no sos tan optimista con el acuerdo. No, yo soy optimista con la Argentina. Bueno, eso sí. Lo que creo es que la dirigencia, no solamente la política, toda la dirigencia del país debe encaminar su pensamiento y su decisión. La estrategia de la Argentina tiene que ser el de producir y trabajar. Si nosotros no producimos y no trabajamos, no tenemos recursos para pagar lo que debemos ni para crecer. En cambio, si nosotros nos ponemos a producir y a trabajar,
Si todo el pensamiento nacional está dirigido en ese sentido, y podremos tener tropiezos, pero seguramente van a ser mucho menores. Adolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo afectuoso para todos, muchas gracias. Nosotros seguimos, ahora no vamos a lo que nosotros discutimos el País Real, ahí volvemos otra vez al piso, pero ahora vamos en vivo y en directo rápidamente con Fer Moreno. Fer, ¿cómo estás? Sí, acá está más calmo, de hecho ya apagaron el fuego donde habían empezado a cocinar. Ahora lo que el servicio del VAP quedó en que iban a hacer una suerte de censo para saber cuál era la condición en la que quedaba cada uno de los vecinos de este hotel. Le dijeron que le iban a traer comida, una vianda caliente. Bueno, a ver, contanos un poco qué fue el arreglo que hicieron. El arreglo que hicimos es que mañana van a volver, dice, y no, van a ver los que tienen deuda y los que no tienen deuda, bueno, vamos a ver cómo se soluciona, o los llevan a otro hotel, o vamos a ver cómo se soluciona este. Pero Fernando, ¿eso quién se lo dice? No estamos, no dieron nada, no dieron ninguna solución. ¿La gente del VAP hasta mañana tenemos que esperar por una solución. Hoy nos tapan la boca con una bandeja de una viandita de comida. Pero hoy eso lo dice, la consulta es, esto de vamos a ver si tenemos deuda o quién tiene deuda, ¿quién se los dice? ¿La gente que gobierna la ciudad o se los dicen los dueños del hotel? No, uno del gobierno de la ciudad. Ya, es decir que el gobierno de la ciudad está aceptando que la situación de ustedes tiene que ser revisada. Ahora, ¿vos cómo vivís tu día a día? Contame, hoy estás comiendo ahí, mañana ¿cómo vas a comer? Y mañana voy a ver cómo me lo solucionan ellos. Hoy día me están dando una bandejita de comida. Vamos a ver si mañana me la van a volver a traer, ¿viste? Porque si no voy a seguir loreando con un carro. Bueno, ahí está, mira, esa es la situación. Ahí volvemos, Fer, en un ratito con vos. Esto es lo que se está discutiendo. Eso es lo que decía Guillermo Moreno, quizás. Eso es lo que se plantea. Hay una situación, hay un concreto. Hay familias que no tienen para comer. Hay familias que hoy no saben qué van a comer, qué van a cenar, no saben qué van a almorzar mañana, no saben qué van a desayunar. Directamente no tienen para hacerlo. Te pregunto, Manuela, con esa situación, ¿ese es el verdadero país? Claro, porque además este acuerdo de ajuste se monta sobre una estructura ya devastada en la Argentina. Ya venimos de un ajuste, ya venimos de el ajuste ya ocurrió. No es que ya ocurrió. ¿O sí está ocurriendo? Sí, va a seguir con este acuerdo, por eso es importante rechazarlo y hablar en concreto. Está buena la pregunta, FMI versus el país real. ¿Quién gana y quién pierde? Pero ya no se puede rechazar, como decía Ángeles recién, ya está. Claro, ¿cómo que no? ¿Qué nos vamos a llamar a FMI y decir, che, mira, que lo que hicimos hasta recién, ¿sabes qué era joda? No. Bueno, yo creo que sí, por eso mañana nos vamos a reunir en Parque Lezama y estamos convocando a todos los sectores. Llamás vos al FMI y decís, che, mirá, no va esto. ¿Sabés a lo que llamo? A todas las personas que creo que hay muchos sectores que tienen que pasar de las palabras a los hechos y nosotros estamos armando una convocatoria. ¿Y cuáles serían porque hay mucho malestar. Ojo, a veces estamos acá y parece que... ¿Cuáles serían los hechos? Te pregunto así, ¿cuáles serían los hechos? Salir a la calle a protestar contra este acuerdo de ajuste y para imponer un no pago soberano. Sí, le pregunto a Carlos. Carlos, ¿es posible retrotraer? No se puede. Manuela tiene un punto favorable y es que vos perdés la soberanía cuando vas al Fondo Monetario. Y yo te digo, Manuela, chocolate por la noticia. Vos cuando sos deudor perdés libertad y si vas al Fondo Monetario perdés soberanía. Ahora, hay muchos que piensan de esta manera en Argentina, inclusive un montón de kirchneristas. Y yo vuelvo a decir lo que te dije el domingo pasado. Si ese es el pensamiento, ¿por qué el 10 de diciembre del año 2019 no dijeron vamos a renegociar todo con el Fondo Monetario, desconocemos el acuerdo? Ese era el momento político. Lamentablemente, y en esto sí tiene razón Guillermo Moreno, la política del gobierno es la continuación de la política de Macri. Entonces, por eso es que no hicieron ningún planteo de estas características. Y por eso ahora el macrismo va a votar a favor del acuerdo. ¿Te das cuenta que son exactamente lo mismo? Pero el momento era hace 2 años. No lo hicieron, ahora es tarde. Ahora es inevitable que pidas renegociación, pero no podés desconocerlo. Yo hubiera querido que lo desconozcan, pero decidieron otra cosa. ¿Qué vas a hacer, Manuela? Sí, bueno, pero entonces es fácil, porque ahora están todos avalando la política macrista. Entonces, ¿quién es el opositor? ¿Quién defiende los derechos de los trabajadores? ¿Quién se plantea un futuro para la Argentina? No, bueno, como Macri fue, que no lo votó nadie, es inconstitucional, lo desconoció todo el mundo. El macrismo sería... Pero eso es llorar sobre es siempre lo mismo. Podés tener la cara adoquinada para hacerte el gil y decir, no, miren, la verdad, este acuerdo no había que hacerlo de otra manera. Pero ya desconocerlo sería como demasiado. Acá no hay nada firmado. Esto es ni siquiera pasó por el board, no pasó por el Congreso, no pasó por ningún lado.
Ni siquiera se terminó ni en papelito. Te das una declaración de Manuela, Alberto y un tuit de la segunda del FMI diciendo no, sí, vamos a hacer el déficit cero. Pero está con nosotros Fernando. Te agrego una cosa. No comparto la política de los hechos consumados. Ay, como ese acuerdo era malo, bueno, ya está. Ahora, por 15 años, que todos los jóvenes que están dando vuelta no tengan futuro. Pero la gracia del acuerdo es que es un acuerdo, lo tengo que cumplir. Está Fernando, ahora no sí. es un acuerdo todavía. Bueno, está Fernando Sabores. No me quisiera casar con vos, porque a las 24 horas me vas a desconocer el casamiento. No te preocupes, soy atea, no me cases. Pero no digo por iglesia, digo por civil. Fernando Sabores está con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Ahora te pregunto, en la pyme, en el almacencito, ¿esto afecta o no afecta? Y digamos que desde comienzo de año que venimos sufriendo unos aumentos que son tremendamente importantes. ¿Por parte de quién? Por parte de las distintas empresas, que obviamente le venden a nuestros mayoristas y distribuidores, que de ahí nos abastecemos nosotros, ¿cierto? Digamos que lo que fue el año pasado, los aumentos oscilaban siempre entre un 2 y un 3%, un 3 y un 4%. Este año comenzamos con aumentos de un 10 y un 12%. Entonces, cuando vamos a comprar la mercadería y esa mercadería aumentó un 10%, es tremendamente agresivo para el bolsillo del consumidor. Entonces, 10% en un mes. 10% digamos es lo que venimos viendo lo que fue enero. O sea, lo que arrancó, ya el 2022 arrancó con un 10% de inflación por mes. Digamos entre un 10 y un 12%, así de agresivo. Moreno, ¿cómo se frena esto? ¿Perdón? ¿Cómo se frena esto, este 10%? No, pero retrotraigamos un poco la conversación porque como si no... Acá uno de los periodistas dijo, ¿cuál es la propuesta? Sí. Le preguntaste a la señora de izquierda y él dijo, Moreno también tiene que responder. Claro, está bien. Prudentemente guardé silencio. Perfecto. Pero me parece que eso es lo importante. Esta. Porque en esta conversación no es la primera vez que la izquierda apoya solapadamente a los que tienen la plata y que tendrían que pagar ahora este acuerdo. El tema no es no acordar con el fondo. La pregunta es, miren muchachos, acá hay sectores que tienen la plata para poner. No son los jubilados, no son los pensionados, no son los trabajadores, no son las pequeñas empresas industriales y urbanas. ¿Quiénes son? Los terratenientes de la Pampa Húmeda. El señor Esper, por ejemplo, que es dueño de campos en Pergamino y que este año se va a llevar el 40% de la producción sin trabajar por haberlo alquilado. Miren, llegó ahora y acá vamos a estar todos de acuerdo que los terratenientes, no sé la izquierda, porque una vez lo fueron a apoyar ahí cuando hicieron el acto en Libertador. Seguro Y estaba la bandera roja en la 125, pero no sé si son ellos u otros. Llegó el momento en que los terratenientes de la Pampa Húmeda pongan la plata. Y hay manera técnica, hay una manera técnica muy sencilla de poner la plata. ¿Las retenciones? Retenciones más ley de alquiler. No. Si querés la propuesta técnica te la doy, no la inventes. No, pregunté retenciones. No, pero no es solo retenciones. Si vos la querés la desarrollo, pero no la inventés. Retenciones. Más ley de alquileres en la Pampa Húmeda, no se pueden seguir llevando el 40%. A los productores hay que bajarles violentamente el costo de alquiler. Si no es el sistema feudal, viejo, esto. Los productores son los siervos de la gleba y estos son los señores feudales. Y hay que bajar el costo de no me interrumpa. Y subir retenciones. Yo no me interrumpa. Si tengo tiempo, te explico la propuesta. Si no, prefiero no explicarla porque queda a medio explicar y es un lío. Dale, Guillermo, dale. Muy bien. Primero, en la Pampa Húmeda, las retenciones al máximo que se puedan poner de acuerdo a la rentabilidad de los proyectos y a las leyes vigentes. Con eso le bajás el ingreso a los productores. ¿Cómo le bajás los costos? Bajándole el alquiler de la tierra, que hoy le explica el 40% de la producción de un productor se la tiene que dar el dueño de la tierra. Vuelvo a repetir, hay que introducir el capitalismo moderno en la Pampa Húmeda y terminar con el sistema feudal en la Pampa Húmeda. Ley de alquileres de arrendamientos rurales en la Pampa Húmeda con 2% de retribución para el dueño de la tierra y en todo caso un bono compensatorio a largo plazo. Y con eso solo no,
también hay que bajarle el costo de los costos, que es el combustible. Por lo tanto, si vos le bajás el combustible, que tiene que estar a 60 centavos de dólar del dólar de exportación, como lo tuvimos en la década ganada y por eso el país creció, con las retenciones bajás el precio de los alimentos, pero a su vez no perjudicás al productor. El que la pone de verdad de ahora en adelante es Esper y compañía, los terratenientes de la Pampa Húmeda, que hace más de 100 años que se la llevan todas sin trabajar, solamente como rentística. Bueno, salvo que la izquierda quiera defender a los terratenientes, ahí hay una propuesta donde se puede acordar con el fondo. ¿Qué le pasa, pagarle Moreno? al... Peleate con el FMI. Termino. Pagar, porque ustedes con las banderas rojas estuvieron en la 125. Con las retenciones bajarse el precio de la comida, con la ley de alquileres bajar los costos, con la energía también. Le dejás al productor la rentabilidad que tiene. La sociedad rural es la que tiene que pagar. Este acuerdo lo tomó un oligarca como Macri, que tiene cientos de miles de hectáreas en Tandil. Y se los dije en el año 17 en la sociedad rural. Si la deuda la toma un oligarca, la pagan los oligarcas. Llegó el momento que la oligarquía argentina pague la deuda y espero que la señora de izquierda esté de acuerdo. Es más, le voy a decir algo a favor de Guillermo, Moreno, porque a mí no me gusta, ya se lo dije, que me definan por los estados civiles, muy siglo XX eso. Pero le digo una cosa, antes de atacar a la izquierda y tirarle besitos a los liberales, lo que está diciendo el señor es que van a ir al Congreso a votar el acuerdo de ajuste del FMI. Porque mucho biribiri, pero van a ir a votar un acuerdo que es de ajuste. Sí, pero a ver, van a pisar le voy a decir una salarios. cosa, mirá, claro, porque siento que de repente acá el país se prende fuego poner la plata. y tiene que venir a criticar a la izquierda. Poner los terratenientes. Sí, vos estás defendiendo la billetera de los terratenientes. Y la crítica es a la izquierda, pero doble de frente. Yo lo que empiezo, de repente empiezo a estar mareado porque después empiezo a sentirlo. A Guillermo medio como muy de izquierda, a vos te siento quizás un poco más... ¿Qué vas a decir? Ojo con lo que vas a decir. Malatón de repente es el más peronista. No te dejes amenazar. Es así, no me voy a dejar amenazar. Lo que pasa es que el acuerdo con el FMI efectivamente pone sobre la mesa las posiciones. Carlos, ¿estás de acuerdo con el plan de Moreno? No. Las cosas son mucho más simples. Lo que hay que hacer acá es arreglar el sistema cambiario. Tipo de cambio único, libre y flotante. El precio que tenga que ser. Segundo lugar, bajar las retenciones y desregular totalmente la economía. Hay que hacer exactamente todo lo contrario de lo que Moreno y la compañera Manuela están diciendo. Totalmente al revés. Hay que liberar la economía porque eso es lo que va a permitir producir y ganar a la República Argentina. Y como te vengo diciendo en este programa, estamos en un momento espectacular del país. Estamos listos para la gran voladura al alza de Argentina y para arreglar todos los problemas juntos. Y vamos a la espectaculares. Si se hacen bien las cosas va a ser mejor. Si se hacen mal, igual vamos a estar bien, pero no tan bien como deberíamos estar si el gobierno toma este tipo de medidas que yo estoy diciendo. Y dejen de tenerle miedo a la inflación y a la deuda. Todo se va a poder manejar bien. Pero, Carlos, uno le tiene miedo a inflación porque después no puede comer. Pero vos tenés que medir en términos reales las cosas. Yo lo que te digo, te lo reitero, en los próximos 2 años los salarios van a subir más que la inflación. Y los precios van a subir más que el dólar. No, yo quiero preguntarle a Malatón si esto de poner estas regulaciones haría que exportemos menos y nos entren menos dólares para pagar la deuda que tenemos que tener. Esa es la primera pregunta. No, al revés, exportás más. No. Si tenemos las retenciones, sí exportaríamos menos. Y en segundo punto, si no aumentaría el costo de los alimentos porque el mercado interno, digamos, también tendría que compensar esa subida. Los precios internos que hay ahora en la República Argentina son falsos, son incorrectos. Los precios tienen que ir a niveles internacionales. Lo que pasa, lo que ustedes... ¿De todo? De todas las cosas. El país es un regalo en términos de moneda dura. Pero ahora yo sé lo que te preocupa a vos, yo tengo la respuesta. A ver, dale. Porque vos estás pensando que los salarios van a quedar estáticos acá. Los salarios se van a multiplicar 2, 3, 4, 5 veces. Entonces la ganancia va a ser para el trabajador. Tenés que dejar funcionar la economía. Hay una enorme demanda laboral ahora y no se consigue trabajo. Hay que pagar al alza. Los salarios van a subir solos. Dale, Javi. En términos reales, mirá los salarios. Nos vemos en un año y vas a ver que el nivel de vida en Argentina aumentó. Especialmente si se hace lo que yo digo. Si el gobierno sigue empeñado en regular todo, en controlar todo, en poner retenciones, en manejar el tipo de cambio, controlar el precio, estamos fritos. Carlos, la historia lo que muestra es que cuando se ha liberado la economía, cuando se ha eliminado de golpe cualquier tipo de restricción o control del dólar, lo que hubo inmediatamente fue una suba, por supuesto, de lo que es el dólar oficial, suba de los precios
y la verdad es que no vino acompañado de más empleo. Jamás en la historia han crecido con esa economía liberada los salarios por arriba de los valores actuales. O sea, no hay evento histórico en la Argentina reciente que... No es verdad eso, no es verdad. Pero un por ejemplo, montón de veces los salarios subieron por... Lo dijo Guillermo con el macrismo. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó cuando se liberó el dólar? El macrismo, yo le expliqué varias veces lo que hizo. El macrismo fue falsificar el sistema monetario de la Argentina, invitar a los inversores del exterior a traer plata, a venderlo por pesos y a pagarles un alto rendimiento en pesos superior a la expectativa de la devaluación, en un mecanismo que se llama de los años 70 bicicleta financiera. Por eso, cuando estos inversores falsos, porque no eran inversiones reales, eran inversiones golondrinas, se quisieron salir del país, Macri no pudo renovar la deuda que él mismo había colocado en los años 16 y 17, y por eso fue al Fondo Monetario. Todo esto es producto de un fraude, pero eso no es un modelo de libre mercado, es un modelo de anti-libre mercado. Lo que yo te digo es liberación total de todo, retirar al Banco Central del sistema monetario y del sistema cambiario. Le pregunto a Fernando, no tiene nada que hacer el Banco Central. Lo tenemos a Fernando al lado. Entonces, Fernando, a ver, yo te pregunto, con tu experiencia, liberamos los precios como dice Carlos, llegamos todos al valor real de las cosas. ¿Cuánto va a salir ¿cuánto va a ser un litro de leche? Hoy un litro de leche cuesta 100, 110 pesos. Si liberamos todo... Yo creo que si liberamos todo va a ser un desastre. Literalmente, o sea, nosotros vemos cómo las empresas avanzan con los precios de una forma terrible. Gracias a Dios que en nuestros negocios existen las pymes que nos proveen alimentos y que la verdad que todavía nos dan un eje de competencia importante. Pero la realidad es que, yo no sé, a mí me preocupa mucho esto de que se liberen los precios. Y Fernando, digo, teniendo en cuenta este 10% de aumento que vos decías de algunos productos, digo, porque se habló del boom del consumo, ¿no? Carlos habló del boom del consumo, la semana pasada también otros invitados hablaron de que hay un boom del consumo. Sí. Luis Elías decía que había un boom de consumo. Pese a ese 10% de aumento, ¿la gente está consumiendo más? Sí, yo creo que el mercado se está reactivando de una forma interesante, pero hay una realidad. Salimos de una pandemia donde el zapatero no podía vender zapatos, el que vendía vestidos no podía vender. Hoy estamos todos trabajando y otra vez empieza a generar la rueda y empieza a caminar el dinero. Lástima es esto, ¿no es cierto? Los aumentos fuertes porque debilitan el bolsillo del que menos ganan, ¿cierto? Pero la realidad, que nosotros también lo vemos en nuestros negocios, que la reactivación va creciendo. Sí, es verdad. A ver, decir una cosa. Guillermo, con vos, Manuela, Guillermo, dale. No, le iba a preguntar, en términos de volumen, sí, porque nos conocemos de hace mucho tiempo, en nuestra época, en la década ganada, con respecto a ahora, porque se lo iba a preguntar al de Toyota, obviamente en esa época estaban empezando, pero yo me acuerdo que en el 2013 estuvimos por llegar al 1.000.000 de vehículos, y ahora este año nos vas a llegar a 500.000, o sea que es la mitad. Obviamente, vos venís de 300.000 o 400, vas a 500 y aumenté un 25%. Pero pará que estás a la mitad del 2013. En términos de volumen, con respecto a mi época, ¿en cuánto estás ahora? No, estamos a mucho menos. ¿Pero cuánto? Y calculo que por lo menos un 30 o un 40%. Bueno, entonces vos imaginate lo que me dice. Yo tengo que Moreno, escuchar. También... Pero escuchá, yo tengo que escuchar. Usted me hizo una pregunta y yo se la respondo, Moreno. Que estamos reactivando y estás casi... Pero digamos que nosotros lo vemos. Venimos en una creciente, es una realidad. Yo no vengo acá, yo no soy político ni nada. No, pero yo lo que quiero decirle es esto, que Guillermo. queda una confusión. Usted me pregunta, pero queda, si usted me dice, es para esclarecer. Sí. Vos para llegar a nuestra época tenés que crecer un 50%. Un 30% más. Porque caíste un 30%, por lo tanto tenés que crecer un 50%. Imagínate si vas... Pero van crecientes. Sí, está bien. Pero van crecientes. Escuchame, cuando me conociste tenía un mayoreo de ferretería y ahora también. Yo te puedo asegurar que ustedes están vendiendo más los ferreteros, que habíamos vendido bien en el 20, ya en el último trimestre del 21 se empieza a poner difícil. Y yo vengo de Mendoza y tenés, que es donde pasé los 10 días, tenés una parte buena y anduve por la acera y nunca vi lo que vi. Porque por primera vez en la Argentina ves los lúmpenes. En la Argentina había pobreza, no había lúmpenes. Ahora resulta que hay lúmpenes, es una cosa increíble lo que está pasando. Son cosas que no estábamos acostumbrados, muchachos. Esto te lastima. Lo que está pasando acá te lastima. Y yo le digo a Maslatón, mirá, Maslatón, yo te respeto mucho y te valoro y tenemos una relación. Pero si en este acuerdo con el fondo te dice a vos que el déficit fiscal primario lo vas a poder financiar
con 1% de emisión monetaria, 1% del PBI de emisión monetaria. En términos de sector externo va a haber 5.000 millones de dólares que tiene que incrementar las reservas. Por lo tanto, eso tampoco es expansión monetaria. Los proyectos no van a ser rentables, no te van a demandar, y una tasa de interés real positiva. ¿Vos me podés explicar cómo vas a mantener los saldos nominales monetarios con una inflación del 60 sin emitir moneda? Porque como todos están reportando, todos están reportando reactivación económica, eso va a tener un efecto muy positivo sobre la recaudación. ¿Cómo se va a expresar eso en términos de...? Te acabo de preguntar algo que vos no podés decirme que no entendés. ¿Cómo vas a reponer los saldos monetarios? ¿Qué sería eso? Explicáselo, Guillermo, a la gente. Mirá, vos tenés hoy una cantidad tengo la solución, Moreno. Esto es fácil el tema. Vos porque te estás manejando con ciertas cuestiones estáticas. ¿Qué estática? Y porque tenés la costumbre de querer controlar los precios. Vos no controlés los precios. Dejá todo libre y vas a ver cómo se arregla rápidamente. Cerrás el déficit fiscal y cerrás el déficit. Incrementás el superávit comercial, que es importante. Una pregunta evidente. Te hice una pregunta, no me contesté con lo que ya, porque si ya me lo hubiese respondido, no te lo pregunto. No, porque yo no estoy de acuerdo con tu planteo. Te voy a clarificar la pregunta, que es lo que me pidió el conductor. Mirá, si vos tenés 100 pesos y tenés un producto que vale 100 pesos y tenés 100 pesos en la economía, alguien lo puede comprar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero si vos tenés un producto en la economía que vale 200 pesos y solo tenés 100 pesos, ese producto es incomprable, porque no tenés la plata para comprar eso. Muy bien. ¿Qué hizo el Fondo Monetario en este acuerdo? Al gobierno le dice, usted de ahora en adelante se va a financiar únicamente con un 1% de expansión monetaria. Ahora, todos estamos viendo una inflación al alza. Enero arranca. Es decir, si solamente te dejan emitir 1% más, ¿cómo vas a cubrir esa inflación? Y está todo el mundo pensando en una inflación de 60. El sector externo no va a ser tan dinámico como este año. Ya sabemos que no va a ser tan dinámico. Ahora, y por el otro lado, no tenés crecimiento de la economía. ¿Cómo vas a hacer? Ahí te pongo este ejemplo que va a ahora. Sí, a ver, dale, Carlos, dale. No, vos te estás manejando con cuestiones tremendamente estáticas. Te estás olvidando de la circulación del dinero. Pero ¿cómo yo me voy a olvidar de eso? Te estás olvidando del trabajo con recursos genuinos. A ver, hay un montón de cosas que no estás considerando. No tiene que existir una determinada suma de dinero para poder comprar los productos. A ver, estás equivocado. No funciona así la economía. Evidentemente vos tenés un problema con los costos. Hubo reactivación y crecimiento luego de la cerrazón de la pandemia, pero bajo ningún punto de vista, ningún analista serio, fuera de las personas que vienen a la televisión a dar golpe de efecto, están hablando de algún crecimiento sostenido que licúe el recorte de gasto que se va a hacer con este acuerdo del FMI. Eso coincidís con Guillermo, no hay un crecimiento. No hay un crecimiento que diga lo del golpe de acá, las teorías estas de gurú económico, de que no habría no sé qué cosa, que entonces no va a haber ajuste de nada. Lo que sí te puedo decir es que dentro de esta fiebre inflacionaria, hiperinflacionaria, en relación al salario de aquellos que van al supermercado y viven de su trabajo, como quien les habla, te digo una cosa, hay un único precio pisado en la Argentina, que es el salario. Y eso también lo dijo Guzmán para este acuerdo. Y los trabajadores que nos están mirando tienen que saber que parte del acuerdo con el FMI y de la estafa económica es el recorte del gasto y reactivar las exportaciones vía reventar el salario. Porque en Argentina hay un negoción, que es la mano de obra calificada con un salario calificado de $300, que es una vergüenza. Y mirá el pie que me diste, Manuela, mirá, tenemos subsidios, que es lo que dijo la número 2 del FMI hoy. Agustín, claramente lo que se está diciendo es que se viene aumento de tarifas, es que va a haber un quite gradual de los subsidios a la energía. Claro, que pega en el bolsillo, ¿no? Recordaba que empezamos el programa hablando de la continuidad económica, ¿no? De un programa con el otro, el programa de Macri con el programa de Alberto Fernández. Digo, quizá en la quita de subsidios y cómo afecta eso a los asalariados podamos ver algún tipo de continuidad bien clara, ¿no? Sí, a ver, lo cierto es, por ejemplo, Manuela, te pregunto, a ver, va a haber un aumento de luz. Ese aumento 20% de luz, para marzo ya dijeron. Exactamente. Y venimos de un 50% de inflación. Sí, pero las paritarias están... ¿Arrancaron? Los dirigentes sindicales tradicionales son unos vendidos, que están diciendo todo aplauso al acuerdo con el FMI, diciendo que no van a hacer nada por los salarios, porque no están hablando de una política para frenar
el problema de la pérdida ejemplo, salarial que a hay. ver, Es una uno de cosa, los puntos sí. del acuerdo. Este es un Sí. acuerdo corto de 2 años que el FMI podía controlar, reventando la soberanía para después ir al de facilidad extendida y toda la cosa acá 10 ¿Qué pasa años. con el monotributista, Manuela? Con el que no tiene un monotributista gremio que que es te defiende. con que no- sector de trabajador asalariado bajo una relación de dependencia encubierta. Le subieron el monotributo ahora en enero, un escándalo en relación a ese tema. Hay ¿Por qué nadie ajuste, dice nada ajuste y de eso? ajuste. ¿Cómo? ¿Por qué nadie dice nada de ese aumento? Nosotros decimos cosas de ese aumento. La izquierda acompaña cosas de ese aumento. A pesar de todas las difamaciones, la izquierda acompaña a los trabajadores y trabajadoras por su derecho y por eso me parece clave que haya voces que denuncien este acuerdo. Sí. Y evidentemente, por lo que se ve en este panel, va a ser la única voz en el Congreso que diga que no al acuerdo ¿Javier? con el FMI, va a ser la de la izquierda. No, también Milei, ¿eh? También Milei. No sé si acá lo convence su representante No, pero Milei no, él es ideológico, puntero, está es diciendo puntero que de sí. Milei, pero no Está- es asesor de Milei. Manuela, Juan. Manuela, yo estoy en Es un contra de todo problemón. el acuerdo de hace 4 años. El problema es hace 4 años. Bueno, y porque hubo una estafa hace 4 años, ahora Hay- 15 años Bueno, adelante pero hay que es estafar yo a te la dije sociedad que había un doblemente. momento, hace Pero 2 años había que pararse y decirle, pero este acuerdo no ustedes es que dicen válido. que el acuerdo era inválido, no fueron a buscar, Pero no fueron a iniciar una sola acción, Las vienen y lo soluciones dicen en los Manuela, programas, las pero avalan soluciones el legales y ajuste. de política económica Escúcheme, señor, no son usted siempre con la las mismas. liberación de la moneda, ¿sabe lo que va a pasar con el salario? ¿Qué liberación es de la la esclavitud, moneda? la política que usted está acá muy gratuitamente Pero si no la van a diciendo que hay que hacer, lo que hacer. yo digo no lo van a Liberar el hacer. control, liberar Lo los que yo- precios, lo liberar que el yo- dólar. Por ahora no todo. le voy a cobrar. Quería así que- crear ¿Sabe lo que puede riqueza. pasar con un salario con eso? Porque acá mucho bla, la macro, todo. Manuela, pero hablemos te voy a salario. decir A mí me algo. dijeron loca por decir salario de 100.000 pesos. Me quedé corta. Mirá, fíjate, salario te quedaste mínimo de corta. 150.000 Vos fíjate, pesos. 150.000 pesos. A ver, Javier, ¿qué va a aumentar? Bueno, a ver, hay algunos aumentos que alguna gente ya los empezó a sentir este año. Manuel hablaba de más del 50% que se han movido cada una de las categorías del monotributo. Por supuesto, también estamos hablando de esta suba de tarifas ya pautadas de un 20% aproximadamente. Saldrá ahora de la audiencia en electricidad, también en gas. Se viene también, hablaban en el Ministerio de Economía, esta sintonía fina. El kirchnerismo le había llamado en su momento sintonía fina. Se está hablando de quitar totalmente el subsidio para algunas de las áreas donde el metro cuadrado supere un determinado valor. Eso va a ser más o menos el 10% de los usuarios del AMBA. ¿Sos vos el que está mirando, como decía Guillermo Moreno? Seguramente no. Esto va a ser en la zona norte de la ciudad, Puerto Madero obviamente, las zonas más pudientes de Recoleta también, pero no nos olvidemos de lo siguiente, y lo veíamos al principio del programa, 10% de la gente en la ciudad de Buenos Aires también está viviendo en déficit habitacional. Esas personas, ¿qué pasa? Otro tema, se va a pisar el salario, lo decía Manuela, hay un acuerdo, la CGT salió a avalar este acuerdo. Se vienen los acuerdos paritorios, de nuevo vamos a empezar a escuchar la negociación con el gobierno. Todavía paritarias no. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está? Acordando con el FMI como Moyano y compañía. Eso es un problemón. Nosotros estamos tratando de trabajar sobre un espacio que busque rechazar este tipo de cuestiones y defender el salario. Mañana nos reunimos en Parque Lezama a las 6 de la tarde, así que todos aquellos sectores que no quieran el ajuste, que no quieren este tipo de medidas, los estamos convocando para empezar a trabajar. Creo que por frente va a haber que resistir fuertemente a los tarifazos, a que revienten los salarios, porque una de las políticas es arruinar el salario de los estatales. Bueno, no, voy a decir un dato nada más. Si uno agarra, están publicados los datos, si uno agarra el promedio de las negociaciones colectivas de este año, la verdad que la mayoría de los gremios, no todas las actividades, pero la mayoría de los gremios superaron a la inflación. Entonces, digo, cuando se habla de los acuerdos que hizo la CGT, digo, hay que ver todo porque... Pero veníamos de muy pisado del bueno, 2020. pero cuando se dice la CGT no defiende a Entonces los trabajadores quedamos- muy livianamente, yo lo que digo es datos de este año. No, no es liviano. No, bueno, Lo digo con bueno, conocimiento a ver, de bueno, causa. por ejemplo, lo que digo que este año no... Guillermo, No nos olvidemos del 50% informales tampoco, ¿no? Por O sea, eso yo- es lo que estaba diciendo Manuel. No, pero por eso digo, o sea, nosotros podemos hablar y el gobierno ha protegido efectivamente, en acuerdo con los sindicatos, el poder adquisitivo del salario, pero hoy cada vez es un sector más privilegiado el que tiene representación y derechos laborales en la Argentina. Esa reforma laboral que Martín Guzmán decía que no se iba a hacer, de alguna manera se siente cada vez que cae la masa de empleados en blanco y empieza a aumentar el trabajo informal. A ver, espera, le quiero escuchar a Guillermo, con todos estos aumentos, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, obviamente que la inflación de enero va a estar pegando en el 4%,
y lo que está diciendo, me parece que la tengo que llamar Manuela, porque se le digo señora, no sé qué tema hay con si está casada, soltera. Así que Manuela tiene razón. Licenciada, Moreno, ya se lo dije. Dígame licenciada. Listo, pero no tengo ningún problema. Tengo la licenciada. ¿Cuál es el problema que te llame licenciada? Licenciada. No tengo ningún problema. Entonces, bueno, declarado. Si Manuela, la licenciada Manuela, en este caso, tiene razón. Ahora, me llama la atención que igual que en la 125 no quieran que pague la deuda a los terratenientes de la la 125? No, por favor. Nosotros la carpa roja, mira, tenía creo que 26 años, estaba ahí con la carpa roja. Ni, yo estuve con la sociedad rural en la esquina. Acá los consecuentes contra la política terrateniente de la Argentina somos izquierda. Moreno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el aumento de las retenciones. Ahora, para que vayan los trabajadores, si usted vota el acuerdo con el FMI, se pierde la soberanía. Así que cuidado con esas cosas. Y si quiere tener una política para el campo, avancemos en la expropiación de los grandes terratenientes que se han afanado toda la Patagonia. Discutamos en serio un programa para el campo. Todos se aceleran de una manera terrible. Ya vamos a la expropiación. Necesitaron el tema del campo, yo adelante. Déjame contestar. Ahí tenemos un problema ideológico. Yo respeto la propiedad privada y a vos no te gusta la propiedad privada. Esa es otra cosa. Vos te diferenciás porque sos marxista y yo soy peronista. Ahora, estamos hablando de pagar la deuda. Yo no sé por qué, salvo recién, siempre cuando uno dice que la pongan las 1000 familias terratenientes de la Pampa Húmeda, vos haces toda una historia. Y yo lo que te digo es, este acuerdo con el fondo no lo tienen que pagar los maestros, los trabajadores estatales, los jubilados, nadie. Las 1000 familias de la Pampa Húmeda. Y ustedes, en vez de decir que sí, bueno, recién ahora, por primera vez, después de muchísimos años, la izquierda dice sí, pero le agrega, no, tenemos que meterlo con la propiedad privada. Y ya ahí hacen un lío bárbaro. Porque ellos son marxistas y nosotros somos peronistas, yo no me meto con la propiedad privada. Carlos, ¿existen las 1000 familias estas o todos son multinacionales? No, esas cosas son absurdas. Perdón, Moreno. Te quiero dar una clarificación histórica. Estás preocupado, Moreno, de hace tiempo, quiere saber cuál era el sector trotskista que tuvo contra la 125. Yo te lo voy a decir, el de Vilma Ripoll. Claro. Y vos sabrás cómo clasificarlo. Además estaba Castel por ahí, bueno, que no es exactamente trotskista. Pero el que estaba en el sector era Vilma Ripoll, alta militante contra la 125. Vos dirás, Manuela, ¿a qué sector trotskista pertenece? Bueno. Porque vos dirás lo de Vilma Ripoll, ¿a qué sector trotskista pertenece? Porque ustedes son como 10 grupos distintos. Peor que nosotros son. Y no sé si peor que ustedes, pero por lo menos sí una cosa que somos consecuentes, siempre defendiendo los intereses de los trabajadores. A mí no me vengan a endilgar cosas de gente de generaciones anteriores. ¿Qué tenés para decir del 2008, que Vilma Ripoll estaba ahí? Que se suma a la política, que defiende los derechos de los trabajadores, además de otra cosa. Pero da una precisión política, Manuela. Bueno, esto es muy importante porque es como una serie de acusaciones cruzadas para esconder lo que no quieren hacer en el Congreso. Me hace reír, Manuela, estamos hablando del FMI, estamos hablando del ajuste y ahora quieren hacer, vamos a atacar, pero escúchame, los funcionarios menemistas me quieren atacar. Los funcionarios, ahora dice la cosa del campo, tuvo con el gobierno, usted tuvo como décadas y décadas para hacer las cosas que dice Moreno y no las hizo. A diferencia de todos ustedes, nosotros somos una nueva generación que vive de su trabajo, que milita por sus instituciones y que inevitablemente está en favor de Manuela estaba contra la 125. Sí, lo sabe. Juan Cruz, pero ¿puede confirmar, Manuela, si estaba a favor o en contra de la 125? Nosotros no estamos ni con la sociedad rural ni con el gobierno. No, pero sí, me voy del lado de Maratón. La pregunta está, estamos con la sociedad rural. A ver, ¿les cuesta tanto entender la posición independiente? A favor ¿Le cuesta tanto entender la posición independiente? A mí no me importa. Entonces, para te digo cuál es mi posición. Ante la nueva 125 que plantea Moreno. ¿A favor o en contra del acuerdo con el FMI? Eso quiero saber. ¿A favor o en contra del ajuste? Porque acá parece que armaron una mesa para criticar a la izquierda de lo que defienden los derechos de los trabajadores. En ocasiones no me fumo. Muy bien. Vamos a contestar la Morena. ¿A favor o en contra? No, yo estoy en contra de hacer acuerdo con el FMI. Lo que pasa es que ya está. Como ya está y no lo quisieron revisar, no puede voltear ahora. Este acuerdo está mal negociado porque hay que poner 7.500 millones de dólares arriba de la mesa que lo tienen que poner los terratenientes de la Pampa Húmeda, que se quedaron con un aliado menos. Ya no los cuida la Marina y ya no los cuida la izquierda. Por lo tanto, estamos en condiciones de ir y sacar de la Pampa Húmeda, de las 1000 familias que sí existen, de la sociedad rural argentina, Florida y Lavalle, en el predio de la Pampa Húmeda, 7.500 millones de dólares. ¿Qué pasa, Morena? Está de repente...
No, que me río. Si Moreno quiere ir a conseguir el dinero de los terratenientes de la Pampa Húmeda, vamos. Pero me parece que mucho biribiri, pero no lo hace. Y Malatón no va a ir, mira. Mucho biribiri, pero no lo hace porque lo primero que dijo es que va a votar el acuerdo en el Congreso. Y bueno, y eso no. Entonces están defendiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero no escucha. Bueno, pero están. Javi, yo lo que digo es que acá lo que divide es si estás a favor de este acuerdo o no. Yo no estoy a favor de este acuerdo. Ya nos pusimos de acuerdo que los terratenientes son los que pagan. Mirá cómo está. Listo, si pagan ellos, la verdad, ponemos los 7.500 y te aviso. También lo que la fugaron, hoy con este mucho más, precio de Moreno. la soja es más todavía, ¿eh? Porque 7.500 era con 333. La Y soja nadie se va a contestó 1.500. que estaba mal el informe que hice. La me encanta soja que se va a Carlos se mete 1.500. y tira nafta, ¿viste? Así, tac, así, despacio. O sea que seguís con las retenciones vos, móviles vos, ¿no? No, la retención es al máximo, te dije. Al máximo. ¿Qué ¿Hay móvil? alguno? Al final era vos o era Lustó. No, ese era El Lustó. criterio Vos acá. sabés que ese era radical, no Está bien, sabía pero nada, hoy, así que sin Moreno, saber te nada. veo muy en el espíritu de que si sube el commodity hay que Pará, cobrar más ¿Malatón impuestos. estabas con Lustó? Al No, máximo. ¿cómo con Lustó? No, Yo dijo estoy- acá. yo no tengo nada que ver con ningún gobierno. Yo no. A ver, Salvo una, el No estoy en el menemismo, Congreso, Malatón. no soy No, funcionario, con uno no sé. sí un poquito, con uno sí un poquito. ¿Con Con qué? el menemismo. Bueno, escucha, porque Pero yo está no bien. Hágase cargo, por favor. Pero me Manuela, encanta yo no acá. estuve en el gobierno menemista. Soy un tipo que opina nada más. No, Igual pero sos esto muy no bueno, resiste yo archivo, te valoro Pero y bueno, te no sigo. me voy a meter en eso, pero no resiste archivo. Pero a ver, ¿Pero avanzamos. qué archivo? ¿En qué cargo estuve yo, Manuela? ¿Cómo me vas a imputar Ustedes cargo son los público que no ideólogos del tuve? liberalismo menemista que vendió Pero yo no a estuve este ahí país. porque yo era de la contra Soy en el joven, partido. pero no como vidrio, ¿eh? Manuela, en la UCD de la cual yo formaba parte, había un grupo que estaba en contra del oficialismo. Yo siempre voy La UCD. contra el oficialismo. Entonces no me Cabalista. puedo decir nada, no tuve ningún cargo. A ver, Juan. Ahí está. Sí, Juan, dale, hubo, Javi, dale. hubo un recurso que usó el gobierno este año que apuntó al sector que está diciendo Guillermo Moreno. Fue el famoso aporte solidario de las grandes fortunas. Me imagino que Maslatón no estará de acuerdo con eso, pero ¿podrá pensarse en un nuevo impuesto para que paguen? Porque Guzmán dijo, esto lo tienen que pagar los que más tienen. ¿Se podrá pensar en un nuevo aporte ¿Se solidario puede este año? contestar, Juan Cruz? Adelante, Hay adelante. que derogar inmediatamente la totalidad de los impuestos patrimoniales de Argentina, los impuestos transaccionales. Por el hecho de tener algo, no hay que pagar ningún impuesto. ¿Y con qué Estoy se de financia el acuerdo, Estado? pará, ¿Y el Juan Estado con Cruz. qué se El financia? Estado se Pará, financia Juan Cruz, con que yo IVA y estoy de con acuerdo ganancia con eso. moderada. Y nada más. Y además hay que bajar el gasto público. Esa es O sea, la bajamos fuente el de la gasto riqueza. público, no cobramos ningún impuesto, me empiezo a creer que... No, pero Que no, No, dijo no, ningún tiene que haber impuesto. impuestos patrimoniales que son perjudiciales para el crecimiento nacional. Ninguno, ni bienes personales, ni en la grande fortuna, nada, absolutamente. Todo Más- eso hay que bajarlo más injusto es el inmediatamente. consumo. Más injusto Bueno, es y el que impuesto vuelva al la consumo. esclavitud también. Que Claro, si ¿por no, qué? Y el no, IVA, no hay porque el IVA recaudación. también. Porque el IVA es un impuesto neutro, se paga por el consumo. Pero lo No, pagamos no es todo. neutro, no es neutro, pero Maslatón. en A la gente proporción. que no tiene plata, Si a yo la gente gasto que no mucho, tiene pago plata, le mucho. puede Si vos pedir. gastás poco, pagás Ahí menos. lo tenés. Pero es muy alto Lo igual. que defienden es la libertad de los empresarios Sí, y la todo lo esclavitud que de sea los bajar impuestos, trabajadores. estoy de acuerdo. Ahí tenés la expresión de la ideología liberal. La ideología en este liberal momento, es pro libertad baja de los impuestos. empresarios, esclavitud de los trabajadores. Pero ¿cómo esclavitud? Al revés, si vos bajás los impuestos, Están en los contra de trabajadores ganan más, sindicatos, en contra de la Manuela. paritaria, en contra de eliminar el IVA. Bueno, Manuela, lo que pasa es más que se impuestos enriquezcan. es salario más bajo. Parte de la idea de que en el mercado somos todos iguales. Si vos entras al mercado y entra el señor presidente de la Toyota, que recién festejaba el acuerdo, y entra el trabajador de la Toyota, que tiene que vivir de su salario y no llega a fin de mes, y le sacaron el pago de las horas extras y el fin de semana, no somos todos iguales. Esa En un fantasía sistema- en del un sistema liberalismo libre, fracasó sí, Manuela. como ideología en un montón de lados, porque hoy la realidad es que en este país devastado los salarios son de miseria y ese tipo de ideología lo que hace es defender Sabore, al gran empresariado. Bueno, de todas maneras, yo te digo, Dale al cielo. te vas a sorprender en los próximos años, pero por ciclo económico argentino los salarios van a ir muy para arriba, no Yo para prefiero arriba. la ciencia antes que la Ya especulación. lo vas a ver. Y la Ahora, lucha. Juan Cruz, para preguntarle a Fernando, a Sabore, digo, Manuel habla de salarios de miseria, y usted decía que hay recuperación. Digo, ¿qué es lo que compra la gente? No, digamos, en principio comparto de que los salarios están muy bajos, ¿cierto? Porque eso es lo mismo que uno está todos los días con el público, uno atiende a sus clientes y sabemos que el salario en función de los aumentos ha disminuido, ¿cierto? Cuando salió el billete de 1.000 pesos, la gente podía poner 10 productos y comprarlos. Hoy ponen 5 productos arriba de la caja y ya alcanzan los 1.000 pesos, ¿cierto? Ahora, los salarios sí están bajos. El crecimiento económico, o sea, lo que nosotros vemos como más movimiento, bueno, es lo que yo le decía, que tal vez
Salíamos de una pandemia donde muchas empresas no podían trabajar, muchos comercios no podían trabajar, y digamos que ese movimiento económico no estaba. Y es lo que decía Moreno, que tal vez, si bien estamos a un 30% por debajo, tengan en cuenta que durante el tiempo del macrismo... Pero a ver, Fernando, te pregunto, ¿cómo es que te interrumpa, Fernando? Pero te pregunto de acuerdo a este crecimiento que vos decís. Paralelo a este crecimiento, hay una inflación que vos estás diciendo que ya en ciertos productos fue del 10%. Entonces, tal crecimiento no es tanto. Yo pongo la contrapartida del crecimiento y la inflación, la verdad que... Juan, uno lo ve dentro de su comercio, lo vemos en nuestros comercios, que el consumo va creciendo. O sea, la inflación aumenta, pero el consumo va a la par, como dice Malatón. El consumo está creciendo, Sí, lo que te puedo decir también, de que hay determinada cantidad de productos que antes eran muy de consecuencia de comprarlos diariamente, y hay productos que han pasado a ser premium. Fernando, por ejemplo, una yerba de cajita, esa yerba ya no se consume más. Sí, a ver, pero por ejemplo, Moreno, de acuerdo a este criterio que lo está diciendo, y lo que vos decías que, a ver, que Carlos no me lo respondió, o lo quiero aprender yo también para entenderlo. Si es ese 1% de emisión monetaria que pone como tope el FMI, y la inflación aumenta, o sea, ¿cómo se va a financiar el mercado? Vos en el balance del Banco Central tenés los elementos que expanden la base monetaria y los elementos que contraen la base monetaria. ¿Qué sería? Uno de los elementos que expande la base monetaria, no virtuosamente, obviamente es el déficit fiscal. Le dijeron, basta, un 1%. El sector externo expande la base monetaria cuando es superavitario. Pero le están diciendo, si llega a ser superavitario, 5.000 van a ir a acumulación de reserva, por lo tanto quedan ahí. Mirá, no te queda, porque el crecimiento que tendría que ver con la demanda que hacen los bancos de crédito tampoco va a estar, porque vas a tener una tasa de interés por encima de la inflación. Con lo cual, todos los elementos, la comida cara, la tasa de interés cara, la energía cara, no va a haber mercado interno, pero a su vez inflación al alza. La única manera de ajustar esto es con una brutal recesión. Estos muchachos... No va a pasar eso. Estos muchachos no saben lo que firmaron. Ni siquiera saben. O te pregunto, ¿y si saben lo que firmaron y lo firmaron? No siquiera saben si firmaron un stand-by o un programa de facilidades extendidas. No saben si es a 2 años y medio o si es a 10 años o a 12. Bueno, todo eso se va a esclarecer. Pero la realidad es que va a pagar el pueblo argentino. Y estamos ante una oportunidad histórica, porque nos vamos poniendo de acuerdo que tienen que pagar los terratenientes de la Pampa Húmeda. Terminemos de defender a los terratenientes de la Pampa Húmeda. Te estás olvidando de algo muy importante. Ahora no lo defiende nadie, viejo. Te estás olvidando de la deuda cuasi fiscal del Banco Central. ¿Cómo me voy a olvidar? Si precisamente te estás olvidando soy el que te de digo que tiene un déficit fiscal solamente total. con no renovar el cuasi... parece que vos tuvieras un problema. Vos creés que la economía se va a quedar sin dinero. Esto es lo que vos estás transmitiendo. Porque decís, mandan a restringir la emisión pero es lo monetaria. Que dice el acuerdo. Bueno, pero es que no tiene ningún efecto eso. Y en todo caso, aun cuando eso fuese así, vos dejás de tomarle el IX y listo, liberás plata en la economía. No va a faltar dinero en la economía. Y además todos estos números están mal. La economía argentina es arrasante al alza, te lo están confirmando todo el mundo. Los números del FMI, te lo dije al inicio, van a quedar obsoletos. Va a ser que vamos a ir para arriba y no se va a aplicar nada de lo que yo quiero pensar, además de lo económico... ¿Qué estás diciendo? No está bien lo que estás diciendo. Si podemos salir un poco de lo económico y también pensar en lo político. ¿Qué pasa si en este contexto que estamos viviendo encima tenemos un paro del campo? Imagínate que volvemos a tener una situación donde el campo deja de producir y estamos todavía... peor de cómo estamos ahora. ¿Por qué decís que los terratenientes son el campo? El campo tiene 4 sectores. Los peones rurales, los contratistas, los productores y los terratenientes. Yo estoy hablando de los terratenientes, no del campo. Porque bueno, son parte de... Los terratenientes es uno de 4. Hay que bajar los alquileres del campo. Pero ¿por qué defienden a los terratenientes? ¿Cuál es la gracia? No defendemos a los terratenientes. Estamos planteando una situación donde está todo concatenado. O sea, los productores están concatenados con los terratenientes. Por un contrato de alquiler que se le queda con el 40% del producto. Eso significa sistema feudal. Eso no es capitalismo. ¿Dónde conocés vos que alguien por su trabajo le dé al dueño del campo el 40%? Eso no pasa en el mundo. Si no quiere, no lo paga. Ahora, muy bien, si pero no le entonces conviene, no le paga.
Pero entonces no produce, se queda sin trabajar. Consigue una persona que lo pague. La mitad de la comida se hace sobre campo alquilado en la Argentina. Sí, paga el arrendatario. Cuando vos pagás el litro de leche, le estás pagando el alquiler de la tierra a la sociedad rural. Dale, Javi. Es absolutamente injusto lo que están haciendo. Quiero preguntarle a Carlos Maslatón, él se definió como un militante del partido de Milei. Puntero, me gusta. Puntero, lo usó él y lo voy a usar. El puntero de Milei. Y dijo que, bueno, Milei, por supuesto, tiene intenciones de, en 2023, presentarse. Ahora, si la economía va a arrasar, como dice que va a arrasar, si Milei llega con una idea que quiere decir desconocer los acuerdos internacionales, ¿qué chance tiene Milei en 2023? Pero ¿quién dijo que uno solamente puede crecer políticamente si al país le va mal y si uno es opositor? Eso no tiene sentido, discúlpame. Vos podés ser un opositor que lo mismo haga propuestas favorables para que la economía crezca, que es lo que hace Milei de manera permanente y es lo que yo estoy transmitiendo aquí. Pero decir que yo uno va a digo que ahora desconocer- viene un ciclo positivo para la Argentina. Sí. No digo que el gobierno está bien, digo que las condiciones objetivas para que Argentina crezca y salga del desastre de los últimos 10 años están. Entonces, vos lo podés aprovechar con mala política o con buena política. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es proponer la buena política para que el país crezca más y supere la desgracia de la última década y de muchas décadas atrás. No Ahora, es, mirá, lo quiero... Vos, por el hecho de ser opositor, no tenés que estar puteando todo el día contra todo. Eso es una cosa que es totalmente incorrecta políticamente. En eso estoy de acuerdo con Maslatón. Está con nosotros Gabriel Solano. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo Mirá estás? que esto se puso picante, ¿eh? Escuché un poquito. Ahí vino... A ver, Gabriel, vos vamos a la pregunta fácil. ¿De acuerdo con este acuerdo o en contra? No, nosotros estamos en contra. En el Congreso vamos a votar en contra, claramente, a la luz de lo que dice Maslatón. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? No, la alternativa es un cambio real. ¿Un cambio? A ver, este es el acuerdo número 22 con el FMI. El número 22 es la historia argentina. Los 21 fue un desastre. ¿Este por qué va a ser distinto? Sí. Va a ser igual. Vamos a tener consecuencias muy negativas. Políticamente esto es un desastre. ¿El de Néstor Kirchner también fue un desastre? Eso fue, le pagaron en efectivo 10.000 millones de dólares. Para mí fue un desastre. Un acuerdo. No. Hay que pagarla. Pero pará, vamos a ver lo siguiente. A ver, este acuerdo es humillante. Va a establecer en Argentina una misión del Fondo Monetario durante 2 años y medio, como mínimo, con una revisión trimestral que va a ser un chantaje para el país. Porque la plata que va a poner el FMI para cancelar los vencimientos va a estar condicionada a que se cumplan los Si yo te acuerdos. presto plata, ¿me la devolvés? Si yo te pido plata a vos, Si yo te presto plata a vos. Yo te voy a responder la pregunta. Si yo te pido plata a vos, es decir, si gobernamos nosotros y pedimos plata a un préstamo, esa plata la vamos a usar. Vamos a tener una empresa, un puente, una represa. Y si generaste riqueza con ese préstamo, generaste las condiciones para repago. ¿Está? La pregunta es la siguiente. Con esta plata que entró, supuestamente, ¿qué condiciones generaste para repago? ¿Tenés una renovación de la flota ferroviaria? ¿Tenés una renovación? Está Hugo Vázquez con nosotros, saludo a Hugo, gracias por estar con nosotros. Aparte humillante el acuerdo. No, pero lo que yo te digo es porque vos estás planteando algo que es particular. Vos diciendo, si tuve éxito para generar las condiciones para pagarlo. Ahora, si no tuviste éxito, lo tenés que pagar igual. No, pero a ver, el que le dio la plata, se lo dio para que haga lo que Macri hizo. Porque, a ver, ¿qué pasó con esa plata? Sí, a ver, Hugo. Se financió una fuga de capitales. Sí. Se pagó deuda privada a un precio preferencial. Sabemos lo que se hizo. Bueno, pero se lo dieron para eso. ¿Por qué eso tenemos que hacer cargo, el pueblo argentino, de que pague una factura que se beneficiaron otros? A ver, Hugo, primero te quiero preguntar, lógicamente, la pregunta de inicio. ¿A favor con este acuerdo? Sí, por supuesto. Pero, no estamos muy convencidos igual. Pero a favor, a ver, digo, coincido con el uso que se le dio al stand-by conseguido por Macri. Coincido que sirvió para fuga de capitales, coincido con algunos de los conceptos que planteás, pero la verdad es que hay un concepto de continuidad del Estado. El Estado argentino lamentablemente debe hacerse cargo de las deudas contraídas por otro gobierno democrático y estamos en este escenario. Me parece que el acuerdo tiene que ver con esto. Pero para enmarcar la situación, parece que nosotros, el país, estuvo, te diría, 48 horas de una piña en donde, digo, hubo el claro riesgo de una estampida del dólar ilegal. Déjame terminar esto, digo, nosotros estuvimos, al abismo, en las puertas de una estampida del dólar ilegal o de los dólares financieros en la semana que entraba, con eso un correlato
inflacionario que te diría que llevaba al 2022 a los 3 dígitos de inflación. El presidente es un inútil que nos dejó a 48 horas de una piña monumental. Lo que digo es, Argentina evitó este viernes una piña fuerte en el 2022 y me parece que eso que es absolutamente objetivo. Con lo cual, el acuerdo me parece que lleva calma, lleva tranquilidad y ancla las expectativas de la economía argentina. Ahora, Guillermo, directamente, que me quedó muy claro lo que pensaba de Alberto Fernández y el acuerdo, ¿no? Pero acuérdense porque lo pasó... dice Guillermo, no digo lo de Guillermo. No, pero digo lo siguiente, el gobierno es un desastre. Durante 2 años, durante 2 años estuvo pagando casi 6.000 millones de dólares. Financió este gobierno una fuga de capitales extraordinaria. Tuvimos un superávit comercial de 15.000 millones. Y le dijeron el día antes de arreglar, mirá que no hay más guita de reservas y el dólar se va a ir a 270. ¿Sabes cuál es Entonces el último? Es un gobierno que nos ha llevado a una situación límite y esto lo que va a hacer, ¿sabes cuál es lo que lo va a agravar, este chantaje al país, que si no arreglás con el Fondo Monetario va a ser peor. ¿Sabes cuál es el antecedente del último plan que implementó el Fondo de Ajuste? Grecia, 2009-2010. ¿Y cómo le fue? 2009-2010. ¿Cómo le fue a Grecia? Bajó empleo público, bajó el salario de los empleos públicos, bajó jubilaciones y pensiones. Cayó el nivel en la Argentina civilizatorio de Grecia. le obligó a Grecia, miembro de la Unión Europea, a bajar. Esto es lo que no pasó, por eso te digo, el último ajuste. Pero si no pasó todavía. Pasó en 2 días, ¿cómo que no pasó? Perdón. Por eso digo, lo planteo como contrafáctico. El último plan de ajuste del Fondo Monetario, que fue en Grecia, miembro de la Unión Europea, les hizo bajar salarios a los empleos públicos, jubilaciones y pensiones. Y en Ucrania después. El déficit público del 15% en 2009 al 3% 3 años después. En Argentina esto no pasó. Y esto me parece que hay que no pasó? rescatarlo. No entiendo cómo si no pasó. Hace 2 días se firmó el acuerdo. No está generando, pero no está lesionando. No, lo que está diciendo Hugo, lo que está diciendo Gabriel es que esto puede pasar. ¿Cómo no? Hace 2 días que se firmó. A ver, el anuncio por parte de los dos miembros. Yo lo que rescato de la participación del colega es que dijo, estuvimos a 48 horas de una piña fenomenal. Conclusión, Alberto es un inútil, nos llevó al límite. Como siempre lo elegimos. El día que Cristina lo eligió, vine acá y dije, eligió al peor. No hay peor que Alberto Fernández. A ver, Carlos, ¿vos coincidís con esta posición de que el acuerdo puede traer estas cosas? No, lo que pasa es que, si me permitís, hay un engaño en lo que vos estás diciendo. Grecia no tenía moneda, no tiene moneda. Entonces haces un recorte, el nominal es real. En Argentina, solamente con no subir sueldo, vos estás haciendo ajuste. Entonces es muy probable que los salarios públicos, queden igual. Levantá un poquito el tono. Simplemente no se actualizan y listo. Entonces el ajuste viene por la licuación del poder de compra. Pero yo lo que quiero decirte, Juan Cruz, Carlos. Finalmente, lo que yo observo que ustedes, todos, de diferentes sectores políticos, están muy negativos con el país. Eso sí. Están totalmente bajistas. Y ¿sabes qué? Yo que soy un tipo del mercado y soy contraria, voy en contra de la opinión pública, porque siempre la minoría tiene razón, yo te digo, yo aquí, Argentina, compro. Estamos en piso y vamos para arriba. Yo estoy de acuerdo con Magnatón en este caso. Claro. Yo no estoy pesimista respecto después del acuerdo. Por eso lo decía. Estuvimos realmente cerca de un conflicto, de un desequilibrio macroeconómico importante, y la verdad es que después del acuerdo, hoy, visto los términos anunciados, por supuesto, tanto por el gobierno y refrendados por el fondo en Washington, la verdad es que yo también soy optimista con la economía argentina. Yo también soy optimista con la economía argentina. Lo que quisiera preguntar es, retomando un poco la línea que venía diciendo Hugo, lo que nosotros veníamos viendo era un dólar paralelo, efectivamente, que estaba subiendo por las nubes, llegó a los 222 pesos. Estábamos viendo una economía cada vez más complicada. Haya sido culpa o no del gobierno haber llegado hasta ese punto. Si no había acuerdo, ¿qué pasaba? ¿Ustedes se imaginaban un escenario mejor que el que tenemos por delante? Porque, Gabriel, nosotros vivimos una economía de mercado, lamentablemente, y tenemos que relacionarnos alrededor. Ahora resulta, uno lo escuchó el otro día a Alberto Fernández, después a Guzmán, que sin el FMI este país es un desastre. Se la pasaron la vicepresidenta de la Nación. No, a ver, había dicho 2 días antes que el FMI era una especie de ariete del narcotráfico en los países de América Latina. Lo había dicho 48 horas antes. Ahora bien le dijeron, sin el FMI no tenemos futuro. Cambió tanto, ahora voy a lo siguiente. ¿Qué pidió el FMI? Pidió suba la tasa de interés. Le dan suba la tasa de interés.
Pidió reducción de gasto público. Le dan reducción de gasto público. No, se supone que le dan pidió acumulación de reservas. Carlos, yo la izquierda no la entiendo la izquierda. Yo te hago una pregunta. Amigo, yo te hago una pregunta. ¿En qué país viviste la última semana? ¿Cómo? Te hago una pregunta sincera. ¿En qué país viviste la última semana? En el que gobierna Alberto Fernández y nos llevó a la crisis. ¿Vos no viste lo mismo que yo? Que el dólar subía cada día 2 pesos, el ilegal. Que los financieros estaban explotados. ¿En qué semana? Vos te comiste un golpe de mercado. La semana pasada. Vos alegás ¿Te un pensás golpe de que el mercado? trabajador no sufre cuando el dólar sube, se trasladan los precios y los precios no tienen anclaje? Un grupo de especuladores. ¿De qué te sirve un salario si los precios suben? A ver, voy a decir. Un grupo de especuladores agarra, hace subir el dólar y el gobierno arrugó como bandoneón. ¿Me estás diciendo eso? Te lo doy vuelta el discurso. Te lo doy vuelta. Nos hicieron una corrida cambiaria en el mercado paralelo y el gobierno arrugó y fue a poner la firma. Ya que bien, eso es lo que vos estás reivindicando. No, me parece que las señales del mercado fueron clarísimas. Malatón, yo tengo en el negocio 14.000 productos y tengo mucho. Te vendo mucho y te tomo los dólares a 100 pesos. ¿Cuánto me compras? Vos me pagás con dólares, yo te vendo todo lo que quiera, pero todos los tomo a 100 pesos. Dale, ¿cuánto me compras? No, decís, yo compro, me dijiste, yo te vendo. Decime cuánta mercadería querés. Es otra cosa. No es otra cosa. Porque vos estás hablando estás hablando de bonos. Y estás estoy hablando de bonos, estoy hablando de empresas, estoy hablando de empresas. Lo que valía 50 hoy vale menos de 30. Sí, y eso está diciendo que está vale mucho menos. Dólares a 220. La deflación real argentina de la última década es del 90%. Las empresas cotizantes, el valor de las cosas, todo vale entre 60 y 90% menos. Pero eso te está indicando piso de mercado. Pero escuchame, amigo, por eso que el país está saliendo para arriba. Con un poquito nomás ya se pone para arriba. Yo estoy hablando de la economía de verdad. La economía de verdad, la primera economía es la economía financiera. Es la que viene antes que nada viene la financiera, Moreno. ¿Cuánto querés de mi mercadería, pero te tomo los dólares? No quiero nada de mercadería, yo quiero tipo de cambio real. No sabemos. Moreno, quiero tipo de cambio real. No que el Estado no puede decir cuánto vale su moneda frente a las demás. Lo que no sabemos. Porque no es verdad, vos estás valorizando tu dólar. Pero pará, Malatón, yo digo, no quiere tornillo, no quiere... Vos tenés la manía, Moreno, vos tenés la manía de querer dirigir los precios, eso es un error. Pero amigo, vos lo que estás hablando es de activo financiero, que la gente que nos está viendo tiene que comprar la carne, tiene que comprar los clavos. Y va con y no tiene dólares. Te gusta, Moreno, y le hacen los precios a 160. Hoy los precios están hechos así. A ver, Carlos. Estuviste en la Secretaría de Comercio. Vos, como no podés compatibilizar con tu mentalidad dirigista cantidad y precio, no, pero son cosas distintas. O fijás precios o dirigís cantidad. Pero me puede ser, Rosario, porque esto no va a entender. A ver, esto es un debate. A ver, Gabriel, coincido en tu criterio, Solano, para aportar paz en este diálogo. No, quiero decir lo siguiente, hablando de lo que tiene que decir el gobierno para el 2% de la población. Lo que el gobierno no explicó. Los precios son iguales. Los muchachos que están con el gasto financiero. Si alguien quiere ganar plata en el 98% de la población. Vos fijate el punto de conexión entre la derecha y la izquierda. Fíjense el punto de conexión entre la derecha y la izquierda. La izquierda frena o se plantea frente a un acuerdo que lleva estabilidad al dólar, al mercado financiero, a los precios, y la derecha plantea algo parecido. Pero la verdad es que es increíble. Yo no espero nada de la derecha, pero la verdad es que lo de ustedes es increíble. Que ustedes planteen mayor inestabilidad, porque el no acuerdo con el fondo significa mayor inestabilidad. Para los precios de los trabajadores es increíble. Lo que le está planteando uno, lo de la izquierda en este país es inaudito. Si vos sabés, Gabriel, que el no acuerdo con el FMI va a tener mayor despido, aumento de la tasa de ocupación. Lo de la izquierda ¿por qué estás en contra? A ver, voy a decir una cosa. Claro que de la izquierda solo se espera que estemos en contra de este acuerdo. ¿Sabes lo que va a hacer tener? En realidad yo espero que estés de acuerdo con todo. No, quiero ser claro acá. Ahora resulta que los kirchneristas se han convertido en fanáticos del Fondo Monetario. Fanáticos. No creo, hay muchos silencio. Yo soy kirchnerista. Y segundo, soy fanático de la estabilidad. Cualquier situación que me genere inestabilidad es enemigo. Esto es la paz de los cementerios, déjame joder. No, yo quería preguntarle a Solano cómo... Porque te veo una idea, si no la letra chica del acuerdo. ¿Cómo se va a bajar el gasto fiscal? Quiero saber. ¿Cómo se va a bajar? Porque no se sabe.
no va a ser con salario. ¿Cómo se va a bajar? ¿Cómo se va a financiar la economía? No, quiero preguntarle la economía a reducir la asistencia del Banco Central. No se sabe. ¿Cómo pondera él las señales del mercado después del anuncio con el fondo? ¿Cómo lo pondera él? ¿Cómo lo toma? Te puedo asegurar lo siguiente. ¿Cómo me ponderás vos que cuando Macri se de acuerdo con el fondo, la semana siguiente decían que Macri se había asegurado la reelección? ¿Qué pasó después? No me hables de 2 días, porque ¿sabes qué pasa? Argentina hace mucho tiempo vivimos todos acá. Macri, después de haber cerrado el acuerdo, se decía que tenía asegurada la reelección para él, para Antonia y para no sé cuántos más. Bueno, ¿cuánto duró Macri hizo todo con eso? mal, pero la plata se la dieron. Acá la plata se la dieron para eso. La plata se la dieron para eso. Y fracasó. O sea, se equivocó, pero... Y fracasó. Acá dicen que Alberto Fernández, como es por 2 años y medio, hasta después de las elecciones de 2023, zafaría. ¿Qué va a pasar lo de Macri? Vamos a tener, para que se entienda, al FMI, el Ministerio de Economía, co-gobernando con este gobierno, el FMI co-gobernando de Argentina, reclamando. Vos fíjate el documento que salió hoy de la Secretaría de Energía, el que salió hoy. Sí. ¿Qué dice? Quieren aumento para la audiencia de mañana de 35% si no empieza a haber más... Entonces, ¿qué pasa? Sumale 35% de esta inflación. Sumale. Entonces, ¿a cuánta inflación nos vamos a ir? Porque acá lo que hay es una desvalorización de los ingresos de los trabajadores. Ahí está el ajuste. Esta inflación está llevando a que la riqueza nacional se concentre en una minoría y se quita el burocracia. Me desarrollaba la idea, yo no cierro nunca. No, bueno, y le quería preguntar a Hugo Vázquez, sobre todo en este escenario político, en esta estabilidad, ¿cómo juega el silencio de la vicepresidenta, ¿no? De Cristina, digamos, porque uno charlando con algunos diputados, senadores, dice, bueno, mejor que siga en silencio hasta que se apruebe el acuerdo en el Congreso, porque si no le da una herramienta a la oposición. ¿Crees que conviene el silencio de Cristina? Sí, yo, a ver, el Ejecutivo es uno, por supuesto está en cabeza del presidente. Me parece que es sano que no haya, no sé si el silencio de la vicepresidenta, me parece que es sano que no haya divergencias adentro de la coalición de gobierno frente a un tercero como es el fondo. Me parece lo más sano del mundo que no haya en este momento divergencias dentro del gobierno. Bueno, las hay. Pero por lo pronto que no salgan a la superficie. Y le quiero preguntar a Moreno sobre eso que está preguntando Agustín, que está muy bueno traerlo acá a la discusión. Moreno, ¿qué opinión tenés del silencio de Cristina? Mira, Cristina está en un problema muy complejo. Ella en este momento se da cuenta que la elección que hizo la está dejando sin futuro político. O sea, ella está pasando a ser el segundo Alan García, el que es repudiada por su pueblo. Bueno, yo ya te lo conté, un Alan García nacional y popular y un Alan García neoliberal o socialdemócrata, es lo mismo. Chile está demostrando, y lo dijimos hasta el cansancio, que son lo mismo los neoliberales y los socialdemócratas. Miren, muchachos, Cristina en este momento se da cuenta que va a empezar a ser repudiada, tiene un lío bárbaro. Entonces, lo que va a acontecer acá es lo que va a pasar con el peronismo. Si el peronismo mansamente va a la derrota del 2023 o pega un tacazo. Nosotros estamos haciendo el camino para que el peronismo reaccione. Esta es la realidad. Este es un gobierno patear la pelota para adelante no le da la posibilidad de ir a la reelección. ¿Perdón? Patear la pelota para adelante no le da la posibilidad de tomar un poco de aire. Macri de ninguna manera pateó la pelota para adelante. Te lo vuelvo a decir, ellos no saben ni lo que firmaron, si es un stand-by o un acuerdo de facilidades extendidas. Lo único que le interesa al fondo, y yo lo conté acá hace por lo menos 3 semanas, es que la Argentina tenga los dólares suficientes para pagar. En el tema fiscal se meten poco y nada, y por lo tanto interviene en el Banco Central para que los dólares de las exportaciones garanticen un superávit comercial que pague la deuda. Y eso es lo único que ellos se garantizaron. Esto lo que va a generar en la Argentina es que decididamente el gobierno pierde más de 3 millones de votos de los 5 que ya perdió. 10% que gane Cambiemos significa que te saca más del 50% de votos y tiene mayoría en todas las cámaras y va a hacer lo que tiene que hacer, destruyendo por primera vez al movimiento obrero organizado. Lo que tiene que hacer el peronismo es reaccionar a este gobierno socialdemócrata. Recién reaccionó la izquierda, no el compañero, sino la licenciada que estaba antes. Dice, no, si el peronismo plantea que este acuerdo lo paguen los terratenientes, no el campo. Los terratenientes nosotros acompañamos. Si nos ponemos de acuerdo que esta deuda
la pagan los terratenientes, entonces estamos en condiciones, los peronistas, de dar una sorpresa electoral en el 2023. De esta manera, el peronismo tiene un problema serio. Ahora, Carlos, de supervivencia histórica. Te pregunto, Carlos, con lo que viene, no quiero que el que esté, el que nos está mirando, trate de entender ahora qué sigue. Bueno, había el acuerdo, perfecto, vino el acuerdo, ya está. Viene el boom, lo que vos estás diciendo, con ese optimismo, pero técnicamente, ¿qué es lo que uno puede esperar para los próximos 2 meses? El presidente Marcelino nos decía una inflación galopante, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Va a pasar en los próximos 2 meses. Va a haber una enorme reactivación económica. Argentina está en ciclo positivo. Yo lo esperé durante años este momento. Si el gobierno tomara las medidas de liberación económica, el crecimiento sería todavía mucho más rápido. Pero aún con la política actual, que es muy mala, lo mismo Argentina va a crecer. El acuerdo con el Fondo Monetario se hizo en la mentalidad de ambos lados, del gobierno argentino y los técnicos socialistas del Fondo Monetario, pues son toda gente de izquierda, en base a un criterio de que Argentina está en recesión y va a seguir en caída. Y no va a ser así. Con lo cual, como el ciclo es positivo, va a ser muy fácil pilotear los problemas fiscales que aparentemente están. Y va a ser muy fácil pilotear los problemas de deuda. Es más, Argentina va a poder volver a los mercados y va a poder emitir deuda para pagar deuda anterior en condiciones favorables. Pero eso lo dijo Guzmán. A ver, primero no sé por qué suponen que Cristina está en contra. Yo no tengo ninguna evidencia que esté en contra. Digo, seamos claros. Cuando se discutió la deuda privada, ¿se acuerdan que tuvo tanta negociación? Ella fue, se sentó en esa, que estaba también Larreta, y dijo, yo avalo. Y así volvemos a los mercados. ¿Qué dice Maslatón? ¿Qué pasó? 1900 de riesgo país. Nada, o sea, fracasó eso. Hicieron todo, fue Cristina, puso la cara, fracasó. Le dio 20.000 millones más que la propuesta original a los bonistas privados. No hubo ninguna vuelta a los mercados. Ahora va a pasar lo mismo. Porque acá no hubo ninguna quita. Acá se prorrogó un default. Pero recién Manuela Castañeda planteaba esta posibilidad de que hay tiempo para desconocer el acuerdo. ¿Vos coincidís con esta mirada? Primero, si pasa por el Congreso lo puede rechazar. Después, el acuerdo todavía no está firmado. Acá no está firmado el acuerdo, no se sabe cuál es. Hugo, ¿cuál es el acuerdo? ¿Se puede llamar al FMI y decirle, mirá, todo lo que arreglamos, la verdad? Nosotros como la izquierda, vamos a hacer lo que no va a hacer la CGT. La CGT sacó un documento que es un bochorno. Avalando esto, después de haber avalado, lógico, que la FAN ha trabajado durante 2 años una parte de su salario. Nosotros nos vamos a movilizar. Acá está en juego las jubilaciones, la educación, la salud, los salarios. ¿En juego las jubilaciones? Lógico. Acá el ajuste jubilatorio, bajo este gobierno de 2 años... O sea, ¿vos no crees que el acuerdo viene sin ajuste, que no se van a tocar las caras sociales? A ver, entonces, ¿cómo puede ser que si viene sin ajuste, vas a reducir en 3 años a hacer un déficit fiscal? Explícame cómo. Es imposible. De vuelta, es decir, hay tanto anunciado por el presidente de la República como chequeado y confirmado desde Washington por el fondo. No hay reformas estructurales, no se lesionan derechos, no se bajan los sueldos como sí hizo el FMI en Grecia hace pocos años. No se bajan sueldos. ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Guzmán dijo que no había tarifazo, este acuerdo lleva estabilidad a la macroeconomía. Este acuerdo, que obviamente no hay acuerdo óptimo. A ver, estamos hablando de un crédito que obviamente hipoteca el futuro de la Argentina. Eso está claro, estamos hablando de un problema. Estamos reestructurando deuda. Eso siempre es un problema. Ahora, ¿cómo solucionamos esa reestructuración de deuda? Lo solucionamos de la mejor manera posible. Esa solución tiene que ver con la no lesión de derechos en el presente. Estamos diciendo que eso se logró. A ver, Guillermo. Hay una mejor propuesta, que es la propuesta peronista. Vamos a cobrarle a los terratenientes de la Pampa Húmeda. Pero, a ver, no quiero ser... Guillermo, pero no quiero ser... Déjame terminar. No es justo que pague el pueblo, no es justo, lo van a pagar con... Hay sectores del pueblo que no pueden poner $1. Los terratenientes de la Pampa Húmeda están en condiciones de poner 7.500 millones de dólares por año. Es lo que acumulan. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, vos como hombre de la economía vinculado al movimiento obrero, yo como hombre de la economía vinculado a la política, pero también al movimiento nacional. Y en vez de pedirle a los sectores asalariados, a los jubilados, a los pensionados, vamos una vez y por siempre a terminar con el sistema feudal en la Argentina. Él, como buen liberal, no puede aceptar el sistema feudal. La izquierda no puede aceptar el sistema feudal. Hay un sistema feudal que en este momento funciona en la Pampa Húmeda. Los dueños de la tierra
se llevan el 40% del producto, más que el señor feudal. El Ciervo de la Greva no le daba el 40%. Pero, a ver, bueno, sí. entonces los ya arrendamientos están en esos valores. Yo coincido con Guillermo, pero entiendo que es un paso posterior a la firma de un acuerdo. No, yo creo que es un paso posterior. Si vos lo ponés, yo creo que es cómo financiás internamente. A ver si entendemos. Si vos vas al Fondo Monetario, le das el mecanismo. Pero el fondo eso no te lo acepta. Pero es una ¿cómo discusión no te interna. lo, querido, lo que quiere es cobrar? ¿Sabés? El fondo le puso las retenciones a Macri. No empecemos a inventar. El que le puso las retenciones a Macri cuando él las sacó fue el fondo. El fondo lo que quiere es cobrar. Por lo tanto, antes, claro, al sistema, antes lo que voy, al Guillermo, lo cuidaba. Sí, lo que la vos, Marina más la izquierda. Sí, hoy no pusimos lo que está de acuerdo diciendo que Guillermo, la izquierda no, sí, la Marina pero ya no está. El Guillermo, efecto, nos ponemos de de acuerdo. Guillermo es el siguiente. Los terratenientes ponen la plata y vos le decís al fondo, hay 7.500 millones todos los años y vas a ver cómo no tenemos Guillermo, lo que vos estás diciendo es que vos le decís al FMI, no importa, al FMI no le importa dónde sale, simplemente que le pagues. Ahí está, perfecto. A ver, nosotros nos tenemos que ir, te dejo 2 segundos. No, pero no creo que al FMI no le importe. Sí. Pero voy a lo siguiente. 2 segundos. Lo mío es muy simple. La izquierda va a llamar a los trabajadores a rechazar este acuerdo. Este acuerdo es un bochorno, es un retroceso nacional. Y los que nos vienen a decir que no con ajuste, nos están mintiendo deliberadamente. Perfecto. Deliberadamente. Así que asumimos esta responsabilidad. Gabriel, Hugo, Carlos, Guillermo, gracias por estar con nosotros. Voy a hacer un asado entre Carlos, y Guillermo, y si querés Hugo te sumo. ¿Podemos hacer un asado? ¿Se comprometen los dos? Ahí está, perfecto. Gracias.